Hace 3 años ocurrió un desastre natural en la Tierra que obligó a la flora y fauna familiares a sufrir cambios dramáticos. Mucha gente murió, pero los que sobrevivieron pronto obtuvieron la capacidad de controlar los monstruos que aparecían, y los más capaces de estas personas fueron llamados entrenadores. Gao Peng, un estudiante de secundaria huérfano de 18 años, sueña con convertirse en una de estas personas talentosas, incluso a pesar de su reciente problema. Recientemente, Gao Peng comenzó a ver con frecuencia extrañas ventanas del sistema apareciendo de la nada en el aire, pero creía que eran solo alucinaciones causadas por el estrés. Al regresar a casa hoy, en el rellano se encontró de repente con uno de los muchos monstruos, y luego la extraña ventana del sistema cambió instantáneamente, dando su descripción completa. Tan pronto como Peng pensó que esto ya no parecía un problema técnico, una araña, casi más grande que él, se apresuró a atacar. Anteriormente, la maestra le había dicho a Peng que las arañas grises rayadas eran lindas y gentiles, pero ahora parecía que eso estaba completamente mal. Corrió gritando, tratando de alejarse de la agresiva araña. Sin embargo, esta era increíblemente rápida, y aún así no retrocedió, persiguiéndolo. Tratando de descubrir cómo hacer frente al monstruo y sobrevivir, Gao Peng accidentalmente llamó su atención en la ventana del sistema con una imagen de una araña, donde estaba escrito que su debilidad era el fuego. Sin pensarlo ni un segundo, el tipo sacó un encendedor de su bolsillo y lo abrió directamente hacia el monstruo, provocando que estallara en llamas. Peng ya estaba feliz por su victoria, cuando de repente vio que el fuego del encendedor era demasiado débil para un monstruo así, y se levantó de nuevo, aún más feroz que antes. Pero Peng ya casi había llegado, un piso más, y llegó a la puerta de su apartamento, gritando el nombre de Daci en el último momento. La puerta se abrió inmediatamente y algo enorme, mucho más grande que él, arrojó a la araña gris a un lado, salvando a Gao Peng. Habiendo recuperado el aliento después de la persecución, el tipo miró con superioridad a la araña derrotada que temblaba en la esquina, porque detrás de él ahora se alzaba su propio monstruo, mucho más fuerte y peligroso. La araña derrotada inmediatamente se apresuró a retirarse a gran velocidad. El ciempiés gigante le infundió un terror considerable. El ciempiés de 2 metros, al ver que el enemigo había escapado, cambió su forma a una no de combate y comenzó a exigir ser alimentado a través de una conexión telepática con Peng. El chico, contento de que la reciente pesadilla hubiera terminado, le dio unas palmaditas en la cabeza a su mascota y se retiró a la cocina para prepararles la comida. Gracias a sus excelentes habilidades culinarias, rápidamente preparó una deliciosa y nutritiva cena, dejando a su mascota encantada. Al verlo comer, Peng se sorprendió al notar una nueva línea en la ventana del sistema que no había visto antes. Esta era una oportunidad para la evolución de su mascota, de un nivel general a uno avanzado. Esta noticia deleitó al chico y prometió que definitivamente mejoraría a su mascota. Y de inmediato, comenzó a observar los requisitos para la evolución. La mayoría de los materiales no eran difíciles de obtener, pero la necesidad del Thunder Monster Core lo dejó perplejo, ya que su precio era la friolera de 10 créditos, equivalente a 100.000 monedas en moneda moderna. Peng, que quedó huérfano tras el accidente de sus padres, recibió un pago del estado de 20 créditos, de los cuales por el momento solo quedan 11, pero no pudo gastar todo lo que tiene en evolución. El tipo estaba carcomido por el resentimiento por la imposibilidad de utilizar la información más valiosa solo por falta de fondos. Y en ese momento, tuvo la epifanía de que podía utilizar la información del sistema para convertirse en un entrenador excepcional y ya no preocuparse por el desperdicio. Peng recordó las palabras del profesor de que mañana se realizaría el examen de formador y se apresuró a registrarse, convirtiéndose en uno de los participantes en el último momento. La mañana antes del examen, Gao Peng pasó por su vecino Tang Tang y le pidió que cuidara de su mascota mientras estaba fuera. La chica accedió amablemente a ayudarlo, pero tan pronto como el chico se fue, quedó desconcertada sobre por qué Pan necesitaba un monstruo con habilidades promedio. Tang Tang inmediatamente se apresuró a hacer una llamada, informándole a cierto hombre que Peng estaba jugueteando obstinadamente con el inútil ciempiés púrpura que le dejaron los padres, la hija y el yerno del hombre. La niña también aseguró a su interlocutor que Pan estaba a salvo a su lado, recordando la parte del asunto que quedó inconclusa por parte del hombre. Luego de terminar la conversación, el canoso se enojó, amenazó a su secretaria diciéndole que a sus empleados solo les quedaban unos meses para completar la tarea. Sin embargo, por muy formidable que fuera el presidente, tan pronto como recordó a su nieto, empezó a soñar con conocerlo lo antes posible después de completar su trabajo de este año. Mientras tanto, Peng ya había llegado al lugar del examen
mirando a la multitud que lo rodeaba y maravillándose de la popularidad de la profesión de entrenador. En algún momento lo llamaron. Resultó ser su tía con su hija y su hijo, quienes estaban a punto de intentar aprobar este examen por cuarta vez. Se sorprendieron mucho al saber que esta vez Peng no vino como espectador, sino que también decidió probar suerte como entrenador. Pero a pesar de su corta edad, la mujer se alegró de que él decidiera participar y comenzó a animarlo. Al escuchar esto, rodeado por dos guardias, el hombre desagradable que estaba cerca comenzó a burlarse de que esa basura como ellos quería ser entrenador. Pero al escuchar la fácil respuesta de Pan de que aprobar el examen depende del nivel de inteligencia, no de la riqueza, se desinfló y se fue, porque ya había reprobado 4 de esos exámenes antes. Fueron interrumpidos por un ruido repentino que indicaba la apertura del examen de cría de monstruos y los invitaba a entrar al edificio. El hombre que los saludó, Feng Shu, era un erudito de la ciudad de Chang'an y el examinador jefe, y fue él quien les habló de las etapas del examen. La primera de ellas fue una prueba escrita, seleccionando a quienes podían pasar a la segunda etapa. En la tarea, se les dieron 3 videos cortos de un monstruo. Luego de verlos, tuvieron que describirlo en detalle. En el proyector apareció un video con un monstruo de tamaño impresionante escondido en el agua, que era visible solo en una silueta, con aletas afiladas y ojos brillando con una luz azul brillante con un patrón en su cuerpo. Antes de que los participantes tuvieran tiempo de mirar realmente a la criatura, la pantalla se oscureció, indicando el final del vídeo. El tiempo designado para la descripción de 20 minutos causó pánico en los participantes, porque ni siquiera tuvieron tiempo de mirar el monstruo que se les mostró. Uno de los pocos que se sintió confiado fue Gao Peng, pues con la ayuda del sistema pudo conocer toda la información que le interesaba. Las descripciones de los siguientes 2 monstruos de los vídeos tampoco le causaron ningún problema. Gao Peng tenía absoluta confianza en sus respuestas cuando llegó el momento de enviar sus trabajos y esperaba con ansias los resultados. Una hora más tarde, el examinador comenzó a anunciar los nombres de los participantes que aprobaron la prueba escrita. Entre los nombrados estaban su tía y el hombre desagradable con el que se habían cruzado antes. Pero el nombre de Pan no figuraba entre los enumerados, y el hombre desagradable no perdió la oportunidad de alardear. Mientras tanto, el tipo estaba sentado sobre alfileres y agujas, entraba en pánico y se preguntaba si estos sistemas podrían estar equivocados. Lo siguiente que el examinador preguntó a la audiencia fue quién entre los presentes era Gao Peng. Sin esperar esto, el chico respondió un poco avergonzado, levantando la mano. El examinador comenzó a aplaudir, porque no esperaba que el candidato que obtuvo la puntuación más alta en la parte escrita fuera tan joven. El resto de los participantes quedaron perplejos. No podían creer que un hombre tan joven hubiera aprobado el examen e incluso hubiera logrado obtener la puntuación más alta. Los pocos que pasaron la etapa escrita fueron conducidos desde el aula por el examinador Feng Shu al pasillo para realizar la etapa práctica del examen. El hombre explicó que en las habitaciones detrás de él había monstruos a los que los sujetos de prueba debían obligar a evolucionar en una semana. Para superar esta etapa, también se proporcionó todo tipo de materiales para la evolución, que podían ser utilizados en cantidades limitadas y de forma gratuita para quienes pasaran. Aquellos que no lo hagan tendrán que cubrir ellos mismos todos los costos de los materiales. Después de que se anunció la tarea, los participantes comenzaron a sortear el número de habitación del monstruo que obtendrían. El efecto de la imprevisibilidad preocupaba a Pan. Solo podía esperar suerte. No notó la bestia invisible en la caja de lotes ni la sonrisa de uno de los examinadores. Como resultado, Pan consiguió la habitación número 10 y su tía la habitación número 6, y se dirigieron a sus habitaciones. Feng Shu anunció el inicio oficial del examen práctico. Al llegar a la habitación número 10, Pan saludó a su guardia, quien le dijo que podía contactarlo si necesitaba algo. Tan pronto como se aplicó el pase emitido a la cerradura, la puerta se abrió, y de ella salió un aura simplemente asesina de la bestia. Caminando hacia la jaula, Pan vio una sombra oscura detrás de los gruesos barrotes de los barrotes, con ojos escarlatas brillantes, ardientes y furiosos, cuya mera mirada hacía que uno se sintiera incómodo. Pero el hombre no prestó atención a esto en absoluto, sino a la línea en la ventana del sistema, donde estaba escrito que el mono de río rojo que le proporcionaron estaba enfermo y débil. Cuando se le preguntó qué pasó con ella, la persona a cargo de la habitación explicó que se habían realizado demasiados experimentos con este monstruo antes y que había que destruirla. Nadie sabía que la verdadera razón de la participación de este monstruo en el examen era el trato del director con un hombre rico desagradable que hizo trampa en el examen escrito. El responsable de la sala reconoció que la situación no era justa y que el mono ya estaba nervioso,
por lo que sugirió que Peng se postulara para el próximo año y mantuviera sus partituras de escritura. No tuvo en cuenta el hecho de que Peng era terco en la vida y rendirse no estaba en absoluto en su estilo. El guardia lo dejó solo en la habitación con el monstruo y se fue. Y mientras tanto el gorila salió de la sombra de la jaula y miró al tipo con su mirada perseguida, en la que se podía leer una gran serie de experimentos fallidos. La amargura, el resentimiento y la ira se mezclaron intrincadamente en una especie de locura, lo que lo obligó a arrojarse con un rugido contra los gruesos barrotes de la jaula. Pero Pan ya había logrado leer en su mirada el mar de arrepentimientos que se escondía tras una máscara de agresión. Para sorpresa del monstruo, el tipo se acercó y sin miedo le puso la mano en la cabeza, prometiéndole que definitivamente lo curaría. Peng decidió no demorarse y descubrir de inmediato qué se necesitaba para la evolución de un mono, y quedó muy sorprendido por lo que vio, porque el sistema mostraba dos caminos de evolución, estándar y distorsionado. El camino de evolución estándar parecía mucho más seguro e implicaba limpiar al monstruo de una enorme cantidad de energía oscura, pero los materiales limitados simplemente no serían suficientes, por lo que Pan decidió que tendría que correr un riesgo. El guardia de la sala se sorprendió al recibir de Pan una lista de los materiales necesarios y al observar la confianza del sujeto de prueba, decidió que era solo un teórico más que no podía hacer nada en la práctica, pero no discutía. 3 días después, muchos examinados ya habían suspendido la prueba, pero Peng continuó siguiendo las instrucciones del sistema. La hierba negra del este funcionó como debía y el mono se recuperó por completo, según el plan. Ahora quedaba la última etapa, pero antes de eso, el monstruo tenía que ser liberado de la jaula, y Pan temía que después de todos los experimentos, el monstruo se rebelara. Después de algunas deliberaciones, Pan tomó una decisión, porque había llegado demasiado lejos para retirarse ahora. Corrió un gran riesgo cuando abrió la jaula y logró asustarse cuando el monstruo corrió hacia él. Pero sus temores fueron en vano. El mono lo trató muy cordialmente y se apresuró a abrazarlo, levantando así el ánimo de Pan. La última etapa antes de la evolución del monstruo fue tomar un baño con ácido sulfúrico, y desde fuera parecía algo muy peligroso. Por curiosidad, el mono arrojó un mechón de su cabello en el líquido oscuro, después de lo cual se disolvió inmediatamente y entró en pánico. Peng entendió sus miedos, pero le pidió que confiara en él y le prometió que después de esta etapa evolucionaría. A pesar de todos los tormentos y miedos, el monstruo tomó una decisión y siguió las instrucciones de Pan, metiéndose en la bañera con una solución peligrosa. De repente, una enorme cantidad de humo negro salió de su costado, llenando todo el espacio del laboratorio. Esto provocó que se activara la alarma de incendio y sonara la alarma en la oficina de vigilancia, y los refuerzos se apresuraron inmediatamente a apagar el presunto incendio. La seguridad quedó muy sorprendida cuando no se encontró fuego en la habitación. El espacio estaba lleno solo de humo negro que ya se estaba disipando. Al darse cuenta de las llegadas, Pan quedó extremadamente sorprendido. Preguntó qué los llevó a la habitación número 10. Zhou, el guardia de seguridad de la habitación, explicó que el humo hizo que se disparara la alarma de incendio y se apresuraron a apagar el fuego. Pan se sintió un poco culpable y se disculpó por no darse cuenta de que sonó la alarma, ya que estaba demasiado atrapado en el experimento. Zhou informó por radio que todo estaba bien y que se podía apagar la alarma. El examinador Feng Shu, que llegó al laboratorio, quedó extremadamente sorprendido de que el humo en el laboratorio fuera causado por un experimento con un monstruo. El resto de los participantes, que acudieron corriendo para ver qué estaba pasando, comenzaron a discutir que Gao Peng era demasiado joven e inexperto para experimentar con monstruos. Mientras tanto, Wang, que había estado tratando de incriminar a Peng desde el comienzo de la etapa práctica del examen, estaba jubiloso, creyendo que el joven finalmente había reprobado. Mientras todos estaban distraídos, la bañera con un extraño líquido oscuro comenzó a burbujear y silbar, liberando algo que ninguno de los presentes esperaba. Era un monstruo nunca antes visto, aterrador en su apariencia y aura, que infundía miedo. Los que estaban a su alrededor quedaron atónitos, no sabían qué hacer y ya se disponían a huir. Mientras tanto, el monstruo se había levantado. Su cuerpo era un enorme esqueleto, vestido con un caparazón translúcido que brillaba con fuego violeta y atravesaba con una mirada ardiente de otro mundo. Con sorpresa, Feng Shu de repente se dio cuenta de que era el mono evolucionado de Red River, el que le fue entregado al examinado Gao Peng. Todos se sorprendieron de que el joven realmente lograra el resultado. Peng estaba satisfecho con lo que vio. El sistema informó que la evolución distorsionada se completó con éxito y que el monstruo había evolucionado,
hasta convertirse en un mono de hueso de clase ideal. Los presentes quedaron atónitos. Comenzaron a mirar con admiración al monstruo evolucionado, sugiriendo que este monstruo probablemente pertenecía a una especie completamente nueva. Feng Shu estuvo completamente de acuerdo en que criar un monstruo de clase no muerto era asombroso. Sin embargo, en opinión de Feng Shu, había alguien más valioso que este monstruo en esta sala, y fue el sujeto de prueba quien lo obligó a evolucionar. El examinador elogió a Peng porque ahora ve que obtuvo el primer lugar en la parte escrita por una razón. El mono evolucionado atrajo la atención de Pan tirando de su camiseta. Pan le aseguró que ahora todo estaba bien, que finalmente pudo evolucionar. El mono de hueso enorme habría vuelto a llorar si pudiera. Estaba muy conmovido de que Pan hubiera cumplido su promesa y todo hubiera salido bien. El director, que los observaba desde un costado, estaba abrumado por la codicia. Ya estaba deseando tener en sus manos un monstruo tan valioso. Sin embargo, sus sueños fueron repentinamente interrumpidos por la voluntad de Feng Shu, quien de manera impresionante declaró que este monstruo ahora pertenece a Peng, ya que existe una relación de confianza entre ellos. Los demás quedaron asombrados por esta decisión. Nadie esperaba tal resultado. Gao Peng también estaba muy sorprendido. Volvió a preguntar si Feng Shu entendía correctamente que el raro monstruo de clase no muerto de nivel ideal ahora simplemente le pertenecía. Feng Shu confirmó sus palabras y agregó que se trata de un nuevo tipo de monstruo, del cual aún no hay registros, pero fue Peng quien lo obligó a evolucionar. Peng pensó seriamente en sus palabras, reflexionando sobre el hecho de que el monstruo mono evolucionó inmediatamente de un nivel general a uno excelente, lo que significa que en el futuro incluso podría convertirse en comandante. Esto prometía perspectivas asombrosas. Al ver su consideración, Zhou se ofreció a entregarle el monstruo si Peng no quería quedarse con el monstruo adjunto, lo que sería una decisión bastante estúpida. El director decidió abordar esta decisión. Dijo que esto iba en contra de las reglas, y cualquier monstruo que haya evolucionado con éxito finalmente va a la asociación, y agregó que el mono estaba muy enfermo y que la evolución podría ser simplemente un accidente y no el mérito de Pan. Sus palabras fueron apoyadas por Van, quien se indignó porque la evolución de un monstruo al borde de la muerte era imposible, y un mono demasiado fuerte debía ser destruido. El director continuó insistiendo en que el monstruo era demasiado fuerte y peligroso, y que un estudiante no podría lograr tal resultado. Juntos, los dos hicieron una acusación seria de que Peng podría haber hecho trampa en el examen y que su resultado no podía considerarse genuino. El director teorizó que Peng podría haber aprendido algún método que accidentalmente funcionó, pero sus verdaderas habilidades no pudieron igualar el resultado. Feng Shu se mostró extremadamente escéptico cuando dijo que debería cancelar el resultado por ese motivo. Cuando el director dijo que emitir un certificado a Gao Peng podría dañar la reputación de la asociación, Feng Shu se rió sinceramente. Invitó al chico a demostrar de forma independiente a estos tontos de lo que era capaz. Peng dijo que vino a la asociación para obtener una licencia y no para demostrarle nada a nadie, y expresó que la incredulidad en el resultado de un entrenador más joven y talentoso es un comportamiento bastante patético. Peng comenzó a explicar que el nombre del monstruo Red River Monkey proviene de su hábitat, pero el atributo del monstruo no tiene nada que ver con el agua. Sin embargo, a juzgar por la condición del mono, los sujetos de prueba anteriores no lo sabían y cargaron al mono con el atributo de agua y energía yin, con la esperanza de evolucionar, aunque el yin es la principal debilidad del mono. Wang estaba indignado porque Peng estaba equivocado y la principal debilidad del mono de Río Rojo era el atributo de la madera, pero Feng Shu aclaró que, según la investigación, Peng no estaba equivocado. Peng continuó explicando que debido a muchos experimentos, el atributo yin se había arraigado demasiado en la estructura del monstruo y era demasiado problemático eliminarlo, por lo que tomó una ruta diferente. Durante 3 días, Peng le dio al mono la hierba negra del este para purificar el cuerpo, el atributo yin como base, materiales y el núcleo de cristal con el atributo de no muerto. El papel principal en la evolución del monstruo lo jugó el orden de la suma y las proporciones, por lo que casi cualquiera en el lugar de Pan habría fracasado. Feng Shu aplaudió por su explicación y añadió que en lugar de obtener un certificado de entrenador principiante, Peng debería obtener un certificado de nivel intermedio. Además, según el examinador, Peng no tendrá ninguna dificultad para aprobar el examen de certificación de nivel avanzado en la sede de Yanjing. Con esta nota positiva, Feng se dirigió al director y a Wang, volviendo al tema de las trampas, ya que ambos habían mencionado previamente que el mono era un espécimen contaminado para el examen.
El resto de los examinados coincidieron en que se trataba de una afirmación completamente extraña. Zhou se ofreció como voluntario para presenciar la mala conducta del director, diciendo que deliberadamente proporcionó un monstruo corrupto. También mencionó que el culpable fue un soborno de Vash Shu y que las imágenes de CCTV podrían confirmarlo. Wang Shu en ese momento sintió que todo había terminado, porque su engaño había quedado expuesto. Feng Shu, como presidente de la asociación de la ciudad, declaró que por cometer fraude, que es un delito, Wang Shu será suspendido de realizar el examen en la ciudad de Chang'an durante los próximos 3 años, y el director será destituido de su cargo. Posición. Todos los presentes estuvieron de acuerdo con esta decisión y observaron cómo sacaban a los delincuentes de la sala. El presidente Feng invitó a Peng a tomar una taza de té para hablar y pedirle un favor. Más tarde, en su oficina, Feng le pidió a Peng que se convirtiera en el representante de la ciudad de Chang'an en el Torneo Mundial de Entrenadores de Monstruos. Explicó que había muy pocos entrenadores talentosos en su ciudad, razón por la cual no habían ganado premios en torneos de entrenadores en los últimos años, pero Peng podía hacerlo. El chico estaba desconcertado. Le preocupaba el hecho de que le ofrecieran participar en un torneo de clase mundial. Peng casi se niega, pero tan pronto como el señor Feng mencionó que el ganador recibiría 10.000 créditos, de repente cambió de opinión. La perspectiva de recibir una suma enorme obligó a Peng a asumir la responsabilidad y aceptar participar. Más tarde, de camino a casa, Peng se alegró de recibir un certificado de nivel intermedio. Estaba feliz porque tener ese certificado le otorgaba plus 30 puntos al ingresar a la universidad. Además, aprobar el examen le valió un monstruo de élite y la oportunidad de conseguir mucho dinero, así como el mejor de los privilegios: una buena relación con el director de la asociación. Al recordar su acuerdo de participar en el torneo, Pan se preguntó si podría ganar y que definitivamente no sería nada fácil. La gente en el transporte público detrás de Peng, observando desde el costado a su nuevo monstruo Buchan, cuyo nombre dio por su apariencia a veces estúpida y a veces aterradora, comenzó a susurrar. Discutieron sobre lo rara que era la clase de no muertos, y uno de ellos incluso quería tocar uno de los huesos del asombroso monstruo. Buchan no se obligó a reaccionar. No perdió ningún movimiento a su alrededor, creyendo que al hacerlo estaba protegiendo a Pan. Pronto, sin que Pan lo notara, el chico frívolo y desconocido quedó enredado en el poder de Buchan. El rehén ya se había arrepentido de su deseo y casi se despidió de la vida por miedo, cuando Pan se volvió hacia él, distrayéndolo. El chico compartió su opinión de que participar en el torneo es una medida necesaria, porque sin ganar no tendrá nada con qué alimentar a sus mascotas. Pan también señaló que es joven y que si se esfuerza mucho todos los días, tendrá un futuro brillante, especialmente considerando que es bastante guapo. Quienes notaron su conversación quedaron asombrados, porque hablar en voz alta significaba que el chico no tenía un contrato de sangre con el monstruo, pero lo escuchaba. Estaban atormentados por la pregunta de cuándo apareció un chico tan talentoso en la ciudad. Más tarde, cuando bajaron del autobús, Buchan de repente empujó a Pan hacia un lado, haciéndolo salir volando. El monstruo desvió algo que volaba hacia Pan, protegiendo a su amo. Al principio, Pan estaba extremadamente desconcertado por lo que había sucedido, pero luego se dio cuenta de lo que había sucedido exactamente y se apresuró a calmar a Buchan, explicándole que nadie lo había atacado. Inmediatamente notó que el objeto que volaba hacia él era Daci, su ciempiés morado, por lo que se apresuró a presentarlo, pero quedó muy sorprendido. Cheng estaba desconcertado por la apariencia de su mascota, porque no se parecía a él mismo. Durante el tiempo que no se habían visto, él había cambiado mucho. Siguiendo así, Tang Tang se acercó a ellos, los saludó y les informó que habían decidido encontrarse con Peng juntos. Sin demorarlo para más tarde, el chico inmediatamente comenzó a preguntar qué le pasó a su mascota, pues era varias veces más grande que antes. El ciempiés regordete en su apariencia parecía una especie de oruga depredadora. Tang Tang explicó que Daci comió con gran apetito, por lo que ahora se ve lleno y fuerte. Pan no estaba contento porque vio que su monstruo simplemente estaba sobrealimentado. Tan Tan estaba extremadamente satisfecha consigo misma, porque gracias a ella, el ciempiés ahora no parecía tan pequeño y endeble en su opinión. Buchan, al ver a Datsu, se sintió muy orgulloso de sí mismo, creyendo que se veía aún mejor en comparación con él con su cuerpo enorme, fuerte y tonificado. Tang Tang hizo caso omiso de su reacción y comenzó a preguntar cómo fue el examen de Peng. El chico comenzó a hablar tímidamente sobre cómo tuvo suerte de conseguir que un monstruo evolucionara después de 6 intentos fallidos,
y que pudo recibir un certificado como entrenador de nivel intermedio por sus méritos. Pan señaló a Buchan, mostrando a qué monstruo se refería, y dijo que sus esfuerzos fueron apreciados y que le dieron el monstruo criado como regalo. Tang Tang estaba asombrado y le costaba creer que Peng hubiera recibido un certificado intermedio de inmediato. Satisfecho, Peng sacó de su bolso un certificado que demostraba que no estaba haciendo trampa, satisfecho consigo mismo. Al ver que el chico frente a ella era honesto, Tang Tang se alegró mucho por él. Como tía estaba muy orgullosa de que su sobrino ya hubiera crecido tanto y pudiera alcanzar el éxito. Pero la siguiente afirmación de que necesitaban hablar seriamente sorprendió a Pan. Su tía empezó a decirle que la profesión de entrenador se valora precisamente porque todos los monstruos existentes en realidad no pertenecen a su mundo. Tan Tan habló sobre la técnica secreta de los familiares, el cambio de constelación, que transfiere todo el daño recibido por el dueño a la mascota. La técnica tiene algunas limitaciones debido a la distancia y el consentimiento de la mascota, pero tiene sentido ya que los monstruos son mucho más fuertes y duros que los humanos. Después de estudiar la técnica, Peng tuvo la sensación de que él y Da Si estaban conectados por un hilo invisible. Ahora se había establecido la conexión, y Peng todavía pensaba que Tang le había dado información muy valiosa después de su monólogo. Pero el origen de esa información estaba envuelto en un misterio. Al mirar a Si, que se arrastraba hacia él, Peng se quejó de cómo su mascota había engordado, sugiriendo que debería llamarlo Cerdito Morado en lugar de 100 pies. Peng le pidió a Buchan que trajera un espejo para que Tsu pudiera ver la magnitud del desastre, y esto tuvo efecto. Da Si estaba demasiado impresionado y entristecido. Le resultaba difícil enfrentar la cruel realidad en el espejo, a lo que Peng comenzó a decirle que debería comenzar a hacer ejercicio y perder peso en los próximos días, después de lo cual comenzará el bombeo. Peng imaginó lo que sucedería si sí evolucionara en su estado actual y se horrorizó. No quería que esto sucediera realmente. Al día siguiente, Peng se reunió con Tan Tan a petición de ella y le prometió ayudar. La tía estaba muy feliz de haber recibido el certificado y contaba con la ayuda de Peng. Mientras llegaban al lugar indicado, Ten lo puso al día contándole que anteriormente había abierto una empresa junto con sus amigas e invertido mucho dinero. Pero su socio se escapó llevándose todo consigo, incluidas las zapatillas. Peng se sorprendió de que su oficina estuviera ubicada en la zona más prestigiosa de la ciudad. Sospechaba que el alquiler aquí era muy caro. La tía se sintió incómoda por sus palabras y comenzó a poner excusas diciendo que el negocio había ido bien antes, así que alquiló este lugar. Pero después de que los entrenadores se fueron, el negocio comenzó a decaer. Pan decidió que su tía se estaba comportando de manera extremadamente sospechosa, pero no dijo nada en voz alta. Tang Tang dijo que la oficina estaba en el tercer piso y que le daría a Peng las mejores condiciones en el mercado de zapatillas, así como el 20% de las acciones de la empresa. También dijo que este trabajo no interferiría con sus estudios de ninguna manera y que Peng podría venir en cualquier momento libre de clases. Peng estaba perplejo por el nivel de su salario y dijo que por el mismo dinero su tía podría contratar 2 entrenadores a la vez, pero objetó que en este caso se trataba de calidad, no de cantidad. Esto le pareció extraño a Peng. Primero un pergamino con una técnica secreta, luego un pago exorbitante. Si alguien más hubiera sido Tang Tang, ya habría sospechado que algo andaba mal. Pero fue tía quien cuidó de Pan cuando quedó huérfano, y si se podía confiar en alguien, era en ella. Por eso, dejando de lado dudas y sospechas, decidió seguirla. Mientras tanto, Tang Tang estaba muy emocionada, estaba muy preocupada, y se alegró de que Peng no sospechara demasiado de ella y no notara nada. Al llegar a la oficina, los dos fueron recibidos por una chica bastante bonita, a quien Tang Tang presentó como la secretaria de Xun Xuan y a Peng como un entrenador contratado por la empresa. Habiendo terminado con las presentaciones, Tan salió corriendo a hacer recados, dejando que ellos dos se familiarizaran con sus colegas y la oficina. Un comportamiento tan frívolo e impredecible siempre confundía a Pan, pero no podía hacer nada al respecto. Xuan amablemente invitó al chico a la oficina para completar los documentos de empleo. Mientras completaba la información, Xuan estaba decepcionada con Peng, comparando su edad con el certificado de nivel intermedio. Decidió que era un tipo estúpido con mucho dinero que obtuvo el certificado haciendo trampa. Mientras tanto, Peng habló sobre el tamaño de su salario y llegó a la conclusión de que no debe subestimar sus habilidades, porque su método de evolución da resultados 100%, algo que ningún entrenador puede lograr. Después de terminar de ingresar los datos, Xuan devolvió el certificado a Gao Peng y le dijo que el registro se había completado.
Pero la chica también dudaba de la remuneración elegida por Peng, porque tenía muy poca experiencia, y si carecía de las habilidades, la reputación de la organización también se vería afectada. Pan estaba extremadamente descontento con las dudas expresadas por la niña y quiso indignarse por este motivo, pero fue interrumpido. La puerta de la oficina se abrió, y un hombre irrumpió en la oficina, exigiendo que Peng demostrara con sus hechos que era digno del salario que había designado. El hombre, luciendo furioso y exhausto, también dijo que si Peng podía curar a su mascota, entonces su pago no sería 3, sino 10 veces la tarifa estándar del entrenador. Xuan trató de calmar el humor ardiente del hombre y Peng dijo que no necesitaría 10 veces el pago. El chico dijo que este era su primer trabajo y que, como beneficio adicional, haría todo por un precio previamente anunciado. El hombre estaba perplejo de cómo podía afirmar con tanta confianza que podía curar a la bestia. Peng lo corrigió diciendo que para el veredicto final necesitaba ver a la mascota para evaluar su condición. El hombre, exhausto, decidió confiar en el joven y sacó el contenedor en el que se encontraba su bestia. Xuan jadeó al ver el bulto rosado, tembloroso y sangrante en las manos del hombre. La apariencia de la mascota dejó en claro que su condición era grave en ese momento, y el hombre aclaró si Pan podría hacer frente a la curación de su bestia. Pan examinó cuidadosamente los datos del mouse eléctrico frente a él, notando la línea sobre lesiones menores, antes de ver otra ventana del sistema. Un aviso rojo brillante advertía del peligro y de que la bestia necesitaba evolucionar lo antes posible. Pan inmediatamente le preguntó al hombre qué le daba de comer a su mascota, dándose cuenta de que se sentía mal por ello. El hombre admitió que le dio al ratón un hongo sangriento de Jade porque quería que su mascota evolucionara más rápido. Pan pensó que en ese momento el ratón estaba en proceso de evolución, pero debido al conflicto entre su naturaleza y el elemento trueno, enfermó. Usando estos sistemas, el tipo inmediatamente enumeró los ingredientes necesarios para el tratamiento y le pidió a Xuan que trajera todo del almacén. Peng recordó al hombre las reglas según las cuales el comprador de los servicios del adiestrador también asume el coste de todos los consumibles para la evolución de su mascota. El tipo le prometió a la bestia atormentada que lo ayudaría a evolucionar. Al ver los preparativos de Peng para la evolución de la bestia, Xuan y el hombre se horrorizaron. Le preguntaron si el tipo estaba seguro de que estaba haciendo todo bien. Tenían miedo por su mascota. Pan parecía francamente intimidante, sosteniendo una mascota en una mano y un cuchillo de trinchar en la otra, pero se estaba divirtiendo al mismo tiempo. Al ver que Peng estaba arrojando un ratón a una olla con agua hirviendo, el hombre intentó detener lo que estaba sucediendo, y Xuan ya estaba calculando en su mente cuánto le costaría a su compañía el excéntrico truco del joven incompetente. Peng, después de revolver el contenido de la sartén, se ofreció a probar la sopa de rata, que nutre el yin y tonifica el yang, lo que horrorizó aún más al hombre. Al ver su reacción, Pan explicó que solo estaba bromeando para calmar la situación y demostró que todo estaba bajo control y la mascota del hombre se encontraba bien. El hombre demostró que la sartén no era sopa, sino un baño medicinal para una mascota, y que era necesario calentarla para mantener las propiedades curativas de los ingredientes. El hombre intentó calmarse en silencio mientras Pan seguía bromeando a su manera sofisticada. El hombre solo podía esperar un buen resultado, pensando que en su ciudad solo había 2 entrenadores famosos y experimentados, y que sus servicios costaban un dinero increíble. 10 minutos después, el hombre empezó a preocuparse porque el resultado aún no era visible. Pan lo tranquilizó diciéndole que todo estaba casi listo y que la mascota pronto debería evolucionar. Un par de momentos después, de repente salió humo espeso de la sartén, lo que provocó que la tapa saltara hacia un lado con un fuerte sonido. En el fondo de la sartén, ya sin la tintura de ingredientes medicinales, la mascota cambiada se hizo un ovillo. Después de despertarse, el ratón inmediatamente saltó de la sartén, comenzó a correr por la oficina y causar destrucción, lo que llevó a Xuan al horror y al deleite del hombre. La evolución se completó con éxito y el Thunder Mouse se convirtió en un ratón eléctrico sangriento de doble atributo de clase ideal, que podría convertirse en un comandante en el futuro. El hombre educado inmediatamente se disculpó con Peng por sospechar de sus habilidades y agradeció el resultado con alegría. Peng inmediatamente le entregó al hombre un cheque con el precio por los daños causados a la oficina y los servicios prestados, sin recibir ninguna objeción por parte del feliz hombre. Después de recibir el pago, Peng le pidió a Xuan que le enviara a casa los materiales de la lista preparada con anticipación, restando el costo del salario recibido. El hombre, radiante de alegría, se volvió hacia Pan y le dijo que tenía otra mascota y que le gustaría concertar otra cita con el chico para mañana. El hombre también dijo que el precio no es un problema para él y que pagará el triple. A Peng incluso le dio un poco de vergüenza rechazarlo,
pero explicó que al día siguiente estaría ocupado con clases de capacitación, ya que el hombre le dio la suposición de que se trataba de cursos de la asociación. Pero Peng se opuso, explicando que se trataba de una clase normal de tercer año de secundaria, y se fue explicando que todavía tenía tarea que hacer. El hombre estaba asombrado por la verdad revelada, mientras que Xuan finalmente entendió por qué Tang Tang había comprado recientemente esta costosa oficina y despidió a todos los entrenadores, diciéndole que lo mantuviera en secreto de Gao Peng. El tipo resultó no ser un hombre rico estúpido. Mientras tanto, Tang Tang estaba disfrutando de una copa de vino en casa, mientras hacía girar un núcleo de cristal de buena calidad en sus manos. Sin pensarlo dos veces, la mujer le entregó el núcleo a la bestia invisible detrás de ella, ordenando que se lo llevara a casa con Gao Peng. La mascota se acercó a la ventana del apartamento del chico y, asegurándose de que nadie se diera cuenta, arrojó material valioso en la habitación. El cristal caído fue descubierto inmediatamente por Daci, quien estaba interesado en el objeto inusual. Buchan quería detener al frívolo ciempiés, pero ya era demasiado tarde. Datsu se comió el cristal arrojado, de lo que inmediatamente se arrepintió. Gao Peng, caminando a casa, soñó que en el futuro podría mejorar a sus mascotas a la clase épica, cuando de repente escuchó un rugido proveniente de la ventana de su apartamento. Inmediatamente corrió a casa y se dio cuenta de que había sucedido algo malo. Al entrar corriendo al apartamento, Peng vio a Daci rodando por el suelo, claramente sintiéndose mal. Una ventana del sistema que apareció en el aire notificó que se había iniciado la evolución debido a la absorción del núcleo cristalino, lo que sorprendió enormemente a Peng. No podía entender dónde y cuándo su mascota podría absorber un material tan caro. Las sospechas de Peng recayeron inmediatamente sobre cierta persona, su tía Tang Tang. Por la reacción de la mujer, quedó inmediatamente claro que ella era la culpable de lo sucedido. Peng se indignó porque le dio el núcleo de cristal a Daci sin su conocimiento y le preguntó por qué lo hacía. Tang Tang no expresó en voz alta que lo hizo porque Peng rechazaría su ayuda y cambió rápida y torpemente el tema de conversación. La tía devolvió a Peng las bolsas de la compra, que había dejado en medio de la carretera cuando se dio cuenta de que algo había pasado en casa, y se escapó antes de que su sobrino pudiera decir algo en respuesta. Al momento siguiente, Peng le dio una palmada en la cabeza a Daci y le dijo que la mascota insaciable ya no debía meterse nada en la boca, amenazándolo. Habiendo aceptado la situación, Peng se recompuso. Era necesario completar el proceso de evolución lo antes posible. El hombre encontró entre sus suministros una flor venenosa de color púrpura que, al aplastarla, debería ayudar a la evolución de Daci. Pan trituró el ingrediente encontrado en una licuadora y vertió el líquido resultante en la boca de la mascota. Los cambios ocurrieron de inmediato. El cuerpo de Daci inmediatamente brilló con la luz dorada del relámpago, sus cuernos se alargaron y sus ojos comenzaron a brillar de color escarlata. La evolución se completó con éxito y una versión nueva y más avanzada de su mascota apareció frente a Peng. Un ciempiés trueno púrpura de grado superior. Datsu inmediatamente cayó exhausto, cansado del tormento que experimentó antes de la evolución, perturbando al compasivo Buchan. Para evitar que se pusiera triste, Pan le regaló una delicia especialmente preparada. Buchan se preocupó al darse cuenta que la comida que estaba consumiendo estaba pasando por su cuerpo y convirtiéndose en brasas, pero Pan le aseguró que todo estaba bien y su cuerpo debería estabilizarse pronto. Cuando Daci se despertó, sus dos amigos ya estaban profundamente dormidos, exhaustos por los acontecimientos del día. Tang Tang, desde detrás de la ventana, observó cómo el ágil ciempiés se sentaba contento en el regazo de Gao Peng, cubriéndolos a los dos con una manta. En este maravilloso momento, Peng no sabía que pronto le aguardarían grandes cambios, según lo discutió con el director de la escuela. El director canoso se opuso activamente a su interlocutor, enfatizando que nunca habría un solo monstruo en el territorio de su escuela, ya que, en primer lugar, en su opinión, uno debería preocuparse por la seguridad de los niños. Su interlocutor en uniforme militar dijo a regañadientes que esto solo es cierto en tiempos de paz. Pero si la situación empeora, los jóvenes tendrán que tomar las armas para defender el país. Al oír estas palabras, el director se volvió cauteloso. No quería pensar en lo que acababa de decir su interlocutor, pero el hombre explicó que, a pesar del rápido desarrollo de las tecnologías, los monstruos en la naturaleza se están desarrollando un orden de magnitud más rápido y si esto continúa, algún día la gente no podrá resistirlos. Cuando Peng llegó a la escuela al día siguiente, se sorprendió por la cantidad de atención que recibió de sus compañeros que lo rodeaban. Uno de los chicos le preguntó directamente si era cierto que Peng había recibido un certificado de entrenador de nivel intermedio.
El evento fue reportado en el periódico, afirmando que Peng se convirtió en el entrenador de nivel intermedio más joven de la Asociación de la Ciudad de Chang'an, rompiendo el récord anterior. Todos empezaron a hablar de que Peng ahora es una gran celebridad y que su clase ahora es la mejor. Porque Peng estudia con ellos, las palabras de sus compañeros de clase hicieron que el chico se sonrojara por los elogios. Li Sigong, el compañero de clase que había contado a todos sobre el éxito de Peng, aprovechó el momento para dirigirse a él, diciendo avergonzado que tenía alguna petición presuntuosa. Contrariamente a las expectativas de todos, Pan inmediatamente lo rechazó, explicando que como su petición era presuntuosa, sería mejor no expresarla en absoluto y no ponerlos a ambos en una posición incómoda. Lee quiso responder enojado a su grosería, pero la maestra entró al salón de clases, obligando a todos a ir a sus lugares con gritos enojados. Tenía un anuncio importante para los estudiantes. De pie en la mesa, el maestro anunció que la vida escolar ya no sería la misma, y que a partir de hoy, los estudiantes de secundaria tendrían que estudiar una materia adicional sobre monstruos, y se agregaría al programa la especialidad de entrenador de combate de monstruos. Este proyecto ha sido adoptado por el Departamento de Educación y las Fuerzas Armadas de la Alianza, y los estudiantes con buen rendimiento académico y calificaciones tendrán la oportunidad de ingresar de inmediato a las mejores universidades y academias militares. Los entrenadores militares deberían llegar pronto a la escuela, y los estudiantes que hayan elegido la especialidad de entrenador de combate comenzarán a entrenar esta tarde, por lo que los interesados deberían haberse inscrito hoy inmediatamente después de la escuela. La clase estalló en exclamaciones de sorpresa, júbilo e indignación por el motivo de tales innovaciones y por el hecho de que ahora tienen la oportunidad de estudiar para convertirse en entrenadores de combate en la escuela secundaria. Mientras todos estaban ocupados discutiendo, la maestra le pidió a Peng que saliera de la oficina con ella para hablar. El maestro destacó el reciente éxito de Gao Peng al obtener un certificado de nivel intermedio y dijo que el director de la escuela lo elogió en la asamblea de la mañana y le pidió que mañana diera un discurso a los estudiantes de secundaria como representante. Sin dudarlo, Peng se negó y pidió buscar a otra persona para que desempeñara el papel de representante de la escuela, explicando su decisión diciendo que no le gustaba la atención innecesaria. Sin darle al maestro la oportunidad de objetar, Peng compartió con entusiasmo su intención de postularse para convertirse en entrenador de combate. El profesor advirtió al estudiante de secundaria que, aunque un entrenador de combate es una profesión buena y bien remunerada, no debería apresurarse tanto. Un buen rendimiento académico y un certificado como entrenador de nivel intermedio ya abrieron grandes perspectivas de futuro para Peng. Pero en el marco de la especialidad, se estudió la profesión de entrenador de combate, y no una ordinaria, que era mucho más peligrosa. Peng le agradeció su preocupación, pero su objetivo era precisamente la profesión de entrenador de combate. Peng pensó que no quería saber solo teoría, sino que en condiciones reales de combate tenía una excelente oportunidad de aprender mucho más y también volverse más fuerte. Y como ambos exámenes podían realizarse al mismo tiempo, Peng se convertiría en un experto en ambas profesiones. El maestro optó por no disuadirlo, diciendo que se trataba de un sueño que iba a realizar, y expresó la esperanza de que la decisión de Peng fuera equilibrada y reflexiva. La estudiante de secundaria le agradeció calurosamente su confianza. Por la tarde, un grupo de estudiantes de secundaria se reunieron en el colegio para participar en el proceso de selección para la especialidad de adiestrador de mascotas militar. Entre esta multitud segura de sí misma también había una cara familiar. Era su compañero de clase Li Sigong, quien se preguntaba por qué Peng, con sus excelentes calificaciones, solicitaría una nueva especialidad, y recibió la misma pregunta como respuesta. Lee justificó su motivación diciendo que su anime favorito cuando era niño era Pokémon, y que ahora quiere convertirse en el entrenador más poderoso del mundo. Su enfoque fanáticamente ingenuo no inspiraba ninguna confianza. Cansado de escuchar sus tonterías, Pan se dirigió hacia la gente aglomerada alrededor del escenario. Llegó justo a tiempo. El coronel estaba a punto de comenzar su discurso. Alguien entre la multitud de escolares dijo que no había nada especial en el grandullón en el escenario, solo una montaña de músculos. Sin embargo, la mirada llameante del hombre que lo escuchó claramente decía lo contrario. Pan se dio cuenta mentalmente de que el instructor no es tan simple como parece. El coronel comenzó su discurso elogiando primero a todos los presentes por su valentía para venir hoy, pero también indicó que esto no es suficiente para convertirse en entrenador. El hombre apasionadamente, de una manera extremadamente grosera, declaró que sin una mente fuerte y una voluntad de acero,
Incluso un monstruo entrenado asustaría a todos los tontos aquí hasta el punto del horror. Como era de esperar, los escolares comenzaron a indignarse porque esta afirmación era demasiado grosera e incorrecta, como si nunca hubieran visto monstruos en sus vidas. El coronel se limitó a sonreír, dándose cuenta de que las palabras no podían transmitirles nada. Por lo tanto, presentó al público un verdadero monstruo salvaje, traído consigo para demostración. El coronel ordenó que todo estuviera preparado para una demostración ahora mismo ante uno de sus subordinados. Los soldados prepararon rápidamente los accesorios necesarios y uno de ellos informó que la placa de armadura de 10 centímetros de espesor se había instalado con éxito. Entonces el coronel se acercó al monstruo agresivo de aspecto aterrador y dio la orden de empezar. En ese mismo segundo, se sobresaltó y con la velocidad del rayo rompió la gruesa placa de armadura en pequeños pedazos. El espectáculo ya demostrado tuvo un efecto en los escolares previamente preparados, haciéndoles darse cuenta de lo peligroso que es enfrentarse a monstruos salvajes. Incluso Pan quedó asombrado por lo que vio, porque ante sus ojos el monstruo fue capaz de romper una pieza de metal tan gruesa de un solo golpe. El coronel anunció que los entrenadores de combate de monstruos se encuentran regularmente con monstruos de fuerza similar e incluso mayor, y por lo tanto, les está dando a aquellos que cambian de opinión la oportunidad de irse ahora mismo. Pan observó cómo las filas de los solicitantes, que eran bastantes, disminuían sorprendentemente rápidamente, temerosos. Parecían extremadamente deprimidos y decepcionados por su propia cobardía. Pero el coronel los animó, diciendo que su decisión era completamente normal, que sus estudios también eran sumamente importantes y que habían tomado una decisión inteligente al no convertirse en desertores. Pero también se dirigió a los que se quedaron y afirmó que en su caso, cualquiera que intentara irse sería considerado desertor, porque no le agradaban los que se daban por vencidos a mitad de camino. Al final del día, Pan, que regresó a casa, estaba exhausto, aunque estaba mentalmente preparado, pero todo resultó mucho más serio de lo que pensaba. El coronel Chen también informó a los estudiantes que en un mes solo quedarían 1.200 estudiantes de toda la ciudad y el resto sería expulsado. Mientras reflexionaba sobre la situación, Pan decidió alimentar a sus mascotas, pero, para su sorpresa, el frigorífico estaba vacío. Pan entró en pánico, sin entender dónde podrían haber ido todas las agujas de cedro yin. Buscó en todo el refrigerador, pero solo encontró una. Cuando Peng comenzó a resentirse abiertamente por lo que estaba sucediendo, Daci inmediatamente puso a Buchan con las manos en la masa, diciendo que fue él quien se comió todo. Pan no regañó a Buchan, al darse cuenta de que este era su error personal, porque subestimó el apetito del monstruo. Ahora la comida para ambas mascotas se preparó de acuerdo con las recomendaciones del sistema, y Peng hizo un pedido de la siguiente porción de agujas de cedro yin para Buchan e higos trueno para Daci, pensando que esa comida le estaba costando bastante. Centavo. Cuantos más materiales proporcione Pan a sus mascotas, más rápido pasarán a la siguiente etapa de evolución. Pero allí ya necesitarán materiales aún más raros, y valía la pena pensar en esto en el futuro. A la mañana siguiente, Peng tuvo la oportunidad de ver una especie de zoológico a la entrada de la escuela. Muchos estudiantes de todo el mundo intentaban mantener a sus mascotas con correa, mientras otros sacaban las suyas de los árboles, y esto hablaba más que cualquier palabra sobre su falta de habilidades de entrenamiento. Una chica de aspecto bastante frágil llegó con un monstruo parecido a un cerdo del tamaño de un camión pequeño, y al parecer no sabía qué hacer con él. Pan se volvió hacia la niña, preguntándole si era su monstruo, para pedirle que despejara el paso, porque el monstruo había bloqueado completamente la entrada principal al edificio de la escuela. La niña se sintió incómoda. Comenzó a poner excusas diciendo que cuando compró la mascota, era muy pequeña y no esperaba que creciera tan grande. Al ver el caos, uno de los entrenadores militares se acercó a ellos y les preguntó qué había pasado y por qué la bestia bloqueaba la entrada. Al no escuchar una respuesta inteligible, el entrenador le dio a su animal una orden similar a la que estuvo presente en la demostración. El lobo inmediatamente gruñó, mirando agresivamente al cerdo varias veces su tamaño. Esto tuvo efecto. La enorme mascota tembló y retrocedió, moviéndose hacia un lado y así despejando el paso. Una vez superado el problema, el entrenador les informó que su entrenamiento comenzaba de inmediato. Los estudiantes reunidos estaban alineados con sus monstruos, escuchando las palabras del entrenador que hoy comenzaría a entrenar en el comando de monstruos, una habilidad básica necesaria para formar un escuadrón de monstruos completo en el futuro. Una bestia puede ser fuerte, pero sin obedecer órdenes se vuelve inútil, como pasó esta mañana. Antes de comenzar a entrenar,
Es importante comprender los hábitos y preferencias del monstruo para poder entablar buenas relaciones con él en el futuro. Como ejemplo, el entrenador citó a su lobo, a quien alimentaba con su cerdo negro favorito, jugaba y dormía con él todos los días, después de lo cual estaba listo para obedecer cualquier orden del hombre. El entrenador también dijo que romper una placa de armadura con un golpe de cola, como lo demostró anteriormente la bestia del coronel, no es una habilidad natural, sino una habilidad desarrollada durante el entrenamiento. Debido al estrés, su cola se hizo más fuerte y la bestia finalmente adquirió un medio de ataque adicional, además de sus garras y dientes. El entrenador le pidió a su compañero que le demostrara la habilidad de su lobo plateado. El pelirrojo explicó que el desarrollo de animales de un mismo tipo puede darse de diferentes maneras, y que durante el entrenamiento, cada animal mejora sus fortalezas. Lo demostró arrojando una piedra, tras lo cual su lobo se abalanzó inmediatamente, atrapándolo en vuelo y rompiéndolo en migajas con su mordisco. Tanto Peng como Daci quedaron asombrados por lo que vieron. La fuerza de la mordedura de la bestia les pareció increíble. El entrenador continuó explicando que actualmente existen 5 categorías de monstruos, que incluyen atacar, defender, apoyar, curar y controlar. Y algunos monstruos son una combinación de estas. Uno de ellos es la enredadera, que puede actuar tanto como tipo de defensa como de tipo control, aunque los entrenadores experimentados también pueden desarrollarla como tipo de ataque. Después de las explicaciones, se pidió a los estudiantes que continuaran con la práctica, explicando que debían comenzar poco a poco, por ejemplo, usar madera para entrenar la fuerza de mordida, aumentando gradualmente la dureza. Aquellos que decidieran la categoría de su monstruo podrían registrarse y llevarse los materiales de formación necesarios. Peng se enfrentó a la cuestión de cuál es la mejor manera de entrenar a Daci, y recordando el estudio de la técnica secreta de transferir daño, decidió que primero debía centrarse en la defensa. Pan también pensó en los monstruos mono que había visto antes, cargando grandes cajas de materiales educativos, arreglándoselas a pesar de su tamaño. Esto le dio la idea de un monstruo mutante, un feroz mono luchador, que tiene un carácter feroz y agresivo, y por tanto presta gran atención a la defensa. Desde el nacimiento, los padres dan ejemplo a los cachorros, obligándolos a atacar violentamente primero los árboles y luego las rocas con la ayuda de sus cuerpos. Este enfoque provoca lesiones, pero la piel se vuelve más fuerte a medida que sana. Por lo tanto, en la edad adulta, los monos luchadores tienen un cuerpo musculoso y resistente, debido a cicatrices endurecidas y callosas que forman una especie de armadura. Peng decidió utilizar este enfoque para mejorar la defensa de Daci y seleccionó el material de entrenamiento adecuado para ello. Al regresar al campo de entrenamiento, Peng le informó a Daci que había encontrado una excelente manera de entrenar. Sacando un objeto auxiliar de detrás de su espalda, Pan dijo que era mejor morir desangrado ahora que sangrar en el futuro. Con la afirmación de que aprender es difícil y luchar es fácil, Pan agarró el mazo con ambas manos y prometió que intentaría ser amable. Asustado, Daci inmediatamente huyó, tratando de escapar de la tortura que le estaba destinada. Después de esto, Peng se vio obligado a correr tras la mascota, explicando que todo esto era por su propio bien, hasta que logró detener a Daci. Al final de la semana, en un día libre, cuando no era necesario levantarse temprano por la mañana para entrenar, Peng esperaba dormir más, pero lo despertó un fuerte golpe. Todavía tenía que levantarse e ir a preparar el desayuno para sus mascotas, a pesar de las ganas de dormir. Mientras fríe panqueques, Pan se quejaba de que estaba ayudando a sus mascotas, pero al mismo tiempo era el que más sufría y esto era injusto. Sin embargo, todo esto no fue en vano, porque gracias a la nutrición adicional, Daci aumentó de tamaño y alcanzó con éxito el 10º nivel, y Bu también recibió un ascenso. Pero todo esto no fue fácil para Peng, porque le dolían las manos después de entrenar con Daci y casi todo su salario lo gastaba en la comida de Bu. Bu notó que el teléfono de Pan sonaba en la mesa y respondió de inmediato, lo que permitió que Pan no se distrajera de la cocina. La persona que llamó se presentó como el director ejecutivo de la empresa de seguridad Blue Shield, llamado Wood Liu Sonlin. Pidió una reunión para discutir cierta propuesta que debería ser beneficiosa para ambos. Decidieron reunirse en la oficina donde trabaja actualmente Peng esta tarde. En la reunión, el señor Liu se presentó nuevamente. Era un hombre de mediana edad, de aspecto agradable y vestido con un traje caro. Anunció que le gustaría ofrecer a Peng el puesto de formador consultor en su empresa. Peng se preguntó por qué recurrieron a él, porque había muchos otros entrenadores de nivel intermedio en la ciudad de Chang'an. No podía entender qué hizo que el director de una gran empresa acudiera a él. El hombre dijo que Peng era demasiado modesto y se subestimaba a sí mismo.
recordó que solo había dos formadores intermedios establecidos en su ciudad. Uno de ellos, el director Chen de la Asociación de Formadores, estaba demasiado ocupado para trabajar en su pequeña empresa. El otro, Xianlin, es el número uno en Chang'an y trabaja para el gobierno como formador consultor. Al comparar a Peng con otros entrenadores de nivel intermedio, el director Li preferiría confiar en el joven y talentoso Gao Peng. Después de pensarlo, Peng decidió, en primer lugar, proponer algunas condiciones obligatorias, como trabajar solo los fines de semana y negarse a firmar un contrato completo, garantizando únicamente la negativa a ayudar a los competidores de la empresa. El director aceptó inmediatamente sin ninguna objeción y le entregó a Peng un contrato a tiempo parcial preparado previamente para que lo firmara. Peng se sorprendió mucho cuando leyó su contenido, porque era un contrato unilateral sin requisitos obligatorios para Peng, con un salario anual de 500 créditos y una comisión de 50 créditos por cada evolución exitosa de la bestia. Esta oferta resultó ser demasiado buena como para siquiera pensar en rechazarla, por lo que Pi inmediatamente firmó con su nombre y aceptó. Inmediatamente después de eso, Xuan llamó a la puerta y entró, informando que el señor Ma vino a la reunión previamente programada. El director Li inmediatamente se recuperó. Dijo que desde que se firmó el contrato, no detendría más al señor Gao y abandonó la oficina. Tomando el ascensor escaleras abajo, el hombre inmediatamente hizo una llamada, informándole a su tío que el contrato había sido firmado, pero no entendía en absoluto por qué, entre todos los entrenadores de nivel intermedio de la ciudad, eligieron a Gao Peng. Mientras tanto, Pan ya había iniciado la recepción en su oficina. Examinó cuidadosamente el monstruo traído por un hombre que ya conocía. El lindo y hermoso monstruo de clase árbol llamado Hada de las Flores era muy hermoso y tenía un aroma agradable. Peng preguntó si el hombre quería desarrollar a esta hada incluso con sus habilidades actuales. Ma le dijo que dentro de 6 meses el torneo del Rey de las Flores se llevaría a cabo en la ciudad de Chang'an y que le gustaría participar. Peng se sorprendió porque el hombre, que poseía un monstruo tipo flor, tan raro como los no muertos, con sorprendentes propiedades curativas, iba a participar en un concurso de belleza. Incluso Xuan preguntó torpemente si las chicas suelen participar en la competencia del Rey de las Flores, a lo que el hombre respondió que era cierto, pero que siempre quiso participar, incluso si lo miraban de manera muy extraña al registrarse. Ma también dijo que el hada es su segunda bestia, por lo que quiere brindarle un futuro feliz. El hombre le pidió persistentemente a Pan que se ocupara del desarrollo del hada para que ella tuviera todas las posibilidades de ocupar el primer lugar. Peng se sorprendió por la gran preocupación por la bestia, pero prometió que se haría cargo de ella. Peng tampoco dejó de recordar el triple pago, al enterarse de lo cual Xuan, con ojos brillantes, inmediatamente trajo una factura de pago. Peng le enumeró a la niña todos los elementos que necesitaba para la evolución de la bestia, y Xuan fue inmediata y fácilmente al almacén a buscarlos. Al poco tiempo, todos los materiales necesarios ya estaban sobre la mesa de la oficina de Peng. Después de eso, echó a Xuan y Ma por la puerta, diciendo que interferirían con su trabajo. A pesar de esto, el hombre abrió un poco la puerta para observar, a pesar de las objeciones de Xuan, porque estaba muy preocupado por su bebé hada. Pan parecía muy intimidante, como un científico loco, cuando mezcló la composición requerida y la introdujo en la jeringa. El señor Ma casi atacó al tipo cuando estaba inyectando a su mascota, pero Xuan lo detuvo a tiempo. Casi inmediatamente después de esto, Peng les permitió a ambos regresar a la oficina. Imaginó un monstruo que había evolucionado hasta el 4.º nivel, convirtiéndose en una flor de begonia, lo que provocó que ambos exclamaran de admiración. Ma empezó a agradecer a Peng desde el fondo de su corazón, a pesar de sus objeciones, porque estaba feliz. Mientras disfrutaban del resultado, ninguno de ellos pensó que en ese mismo momento, uno de los equipos que se entrenaba para convertirse en entrenadores de combate estaba luchando contra monstruos salvajes. Los 3 muchachos estaban infinitamente indignados de que sus esfuerzos fueran en vano y esperaban dejar solo a 1.200 personas y devolverlas a su educación anterior. Y solo una chica estaba decidida a continuar, con la esperanza de conocer a Gao Peng, el único estudiante, en su opinión, digno de respeto. Un día, Peng fue una vez más a la tienda de Chenji para comprar agujas de cedro yin para Bu. Para su sorpresa, el anciano respondió que se habían acabado y que en lugar de las 30 piezas requeridas, solo quedaban 10. Pan no entendía por qué sucedió esto, porque fuera de la ciudad hay una granja entera para su producción, y las agujas no se podían acabar tan fácilmente. El anciano luego explicó que el suministro se detuvo hace una semana debido a que las arañas se comieron todos los suministros con el atributo yin, razón por la cual toda el área de la granja ahora está ocupada por el ejército.
Además, otros monstruos también se convirtieron en presa de las arañas. Y si los dueños de la granja no hubieran escapado a tiempo, ellos también podrían haber ido a alimentar a la horda de monstruos. Se escuchó una voz desde la entrada de la tienda. Fue otro cliente el que entró en la tienda, interrumpiendo su diálogo. El señor Chen sugirió continuar la conversación en otro momento, citando el hecho de que actualmente estaba ocupado con el trabajo, a lo que Peng tuvo que aceptar. En el camino desde la tienda, Pan comenzó a pensar en una serie de eventos recientes. Primero la escuela comenzó a cooperar con los militares. Luego una extraña compañía lo invitó a cooperar. Apareció un nuevo tipo de araña. Tenía la sensación de que se avecinaba algo terrible, a lo que sería extremadamente difícil resistirse. Justo cuando estaba pensando, sonó el teléfono de Peng. Era Li Songlin preguntando si el señor Gao había oído hablar de la infestación de arañas diabólicas en el bosque oscuro. Al poco tiempo, Peng ya estaba cerca de la primera sucursal de la empresa Blue Shield, donde fue recibido por el director Li. Inmediatamente, el hombre comenzó a ponerlo al día, comenzando por lo más importante. Debido a que las hordas de arañas diabólicas grises atacaron numerosos puntos de recursos, el gobierno reunió a la mayoría de las empresas y varias organizaciones privadas para explorar el bosque de carbón oscuro para determinar los hábitos y debilidades de los monstruos. Blue Shield Company acaba de aceptar la misión hoy y se irá en 3 días. Pero en este momento no tienen suficientes reservas, por lo que necesitan que Peng obligue a las Devil Mantis a evolucionar antes de que se vayan para aumentar las posibilidades de completar con éxito la misión. La misión. Peng inmediatamente pidió que lo llevaran a las mantis diabólicas para inspeccionar su condición. El director Li, a su vez, le pidió al chico que asumiera la tarea con responsabilidad, ya que es muy importante para la empresa. En la reunión anterior de la alianza, muchas de las prohibiciones que reprimen a las fuerzas no oficiales incluso se levantaron debido a cambios en los monstruos salvajes. Tan pronto como llegaron, el director le mostró a Gao Peng el salón donde se encontraban todas las mantis diabólicas de la empresa. También prometió que se organizaría suficiente gente para ayudarlo. Además, el hombre informó que si Peng completaba la tarea, la recompensa no lo decepcionaría. Esta declaración animó a Peng, quien aseguró que haría frente al trabajo designado y comenzaría inmediatamente la ejecución. El director Li observó el progreso de su trabajo desde el piso de observación y pronto se encontró con un trabajador que se acercó a él y le preguntó qué estaba haciendo el señor Gao allí. Comenzó a hablar de cómo desde el momento en que empezó a trabajar, Pan no hacía más que examinar y tocar monstruos, como un anciano en una tienda de comestibles. Además, el chico parecía tener unos 20 años, lo que inspiraba dudas sobre sus habilidades. Pero el director inmediatamente detuvo su razonamiento y le dijo que se callara, de lo contrario tendría problemas. De hecho, el propio director tenía dudas, pero su tío confió el futuro de la empresa en manos de este niño, y él solo podía creer en la justificación de esta decisión. Habiendo terminado de examinar todas las mantis, Peng enumeró una docena de mantis de diferentes partes de la sala, así como los materiales que necesitaba para proporcionar la evolución. El director ordenó que trajeran de inmediato todo lo enumerado por el tipo. El director quedó sinceramente asombrado por las habilidades de Pan, pues en 10 minutos pudo identificar a los 10 monstruos más fuertes sin cometer un solo error. En opinión del hombre, las habilidades demostradas no eran en absoluto las de un entrenador de nivel intermedio, ya que Peng lo había hecho más rápido y mejor que la mayoría de los mejores graduados, siendo tan joven. Habiendo recibido todos los materiales necesarios, Peng inmediatamente comenzó a trabajar. Algún tiempo después, llamaron al director, que ya dormitaba, notificándole que el trabajo estaba terminado. Todos en el laboratorio estaban increíblemente felices al ver cómo los monstruos evolucionaban uno tras otro en las hábiles manos de Pan. El empleado que previamente había expresado sus dudas al director, junto con todos los demás, mostró su admiración por el joven entrenador, que había llevado a los monstruos a la evolución en mantis diabólicas de jade de 4 alas con el rango de comandante de clase superior. Ahora Pan parecía a los ojos de quienes lo rodeaban no como un colegial poco prometedor, sino como un verdadero tesoro. Más tarde, Peng se centró en su entrenamiento personal con Daci y su mascota mostró resultados cada vez mejores. Como recompensa por sus esfuerzos, Pan obsequió a la mascota con sus insectos secos favoritos. Pero en el contexto de sus victorias personales, de repente sonaron las risas de otros estudiantes. Muchos de ellos se volvieron completamente vagos y comenzaron a abandonar el entrenamiento sin un remordimiento de conciencia. Y los profesores simplemente ignoraron esto, ayudando a aquellos que intentaban lograr el progreso, lo que en general fue una decisión bastante lógica,
porque las personas sin una comprensión de la disciplina difícilmente podrían luchar eficazmente durante las hostilidades en el futuro. Inesperadamente, una chica muy alta llamada Mu Tai-ying se acercó a Peng y le dijo que era excelente entrenando a su bestia. La gran diferencia de altura avergonzó mucho a Pan. No pudo evitar pensar que si ella fuera un hombre, definitivamente sería popular entre las chicas, pero en voz alta solo le agradeció los elogios. La niña se acercó a Pan para decirle que le gustaría unirse en un solo equipo. Explicó que en las últimas etapas del entrenamiento habrá partidos de dobles con calificación obligatoria al final, por lo que le gustaría formar equipo con alguien que esté comprometido con el entrenamiento. Las palabras de la niña impresionaron un poco a Pan, pero primero necesitaba evaluar a su bestia, sobre lo cual informó. La niña inmediatamente llamó a su mascota y un enorme rinoceronte de hierro corrió hacia ellos. Tai-ying presentó tímidamente al monstruo como su bebé, dándole palmaditas en su enorme costado blindado. Esta vista sorprendió a Peng y Daci hasta la médula, porque el monstruo era simplemente enorme. Además, antes de empezar a cooperar, la niña advirtió que su mascota, Lianzi, es muy tímida. Debido a la excesiva timidez, decidieron centrarse en la defensa, porque el carácter de Lianzi no es nada adecuado para un tipo atacante, pero tiene la piel dura y un alto umbral de dolor. Peng consideró cuidadosamente la propuesta de unirlos en un solo equipo. Vio muchos animales aquí, pero casi todos eran de la clase ordinaria, y solo un par de docenas eran excelentes, y solo había 2 ideales, y uno de ellos era el rinoceronte de hierro Tai-ying. Después de pensarlo un poco, Peng llegó a la conclusión de que si hubiera protección, Daci podría desarrollar ataques venenosos y una velocidad impresionante, gracias a lo cual se podría formar un dúo ideal, teniendo en el equipo tanto una espada como un escudo. Mientras Peng pensaba, la niña decidió que Peng dudaba y no quería cooperar, por lo que se preparó para irse. Pan la detuvo, diciendo que aceptó cooperar y que quería formar un equipo. Dijo que el carácter se puede pulir mediante el entrenamiento, y esto es mucho mejor que estar en un equipo con holgazanes. La niña estaba increíblemente feliz cuando escuchó sus palabras, radiante de alegría. Se volvió extremadamente entusiasta al agradecer a Pan con apretones de manos demasiado intensos y fuertes, hasta el punto de resultar incómodo. Mientras tanto, en la zona de guerra en el bosque oscuro, los destacamentos militares se estaban reuniendo, preparándose para la batalla. El director Lee saludó a la mujer rubia, la capitana Song. Lee señaló que, según investigaciones recientes, las arañas diabólicas grises tienen mucho miedo al fuego, algo que el equipo del capitán Song es excelente en el manejo, lo que garantiza su éxito en esta misión. Ella, a su vez, señaló que las mantis diabólicas del director Lee se consideran asesinas de bosques, y esto le ayudará a completar la misión más rápido. A pesar del intercambio de bromas, sus miradas se lanzaban relámpagos, delatando una hostilidad mutua basada en la competencia. Uno de los militares comenzó un discurso ante la multitud, brindando información básica importante sobre los monstruos que había aprendido. Es probable que las arañas diablo grises cacen a sus presas en grupos y luego las lleven de regreso a sus nidos para asegurar suficiente alimento para su madre, generando una nueva ola de arañas aún más temible. Llamando la atención sobre la importancia de la misión, el hombre destacó la importancia de la cooperación, porque al completarla con éxito, todos serán recompensados generosamente. Muchos comprendieron los temores de los militares sobre una posible lucha interna de las organizaciones civiles y coincidieron en que en este caso era necesario trabajar juntos. Al no haber recibido objeciones, el uniformado añadió que, según el acuerdo, los militares proporcionarían apoyo de fuego, tras lo cual lanzó la manifestación. Inmediatamente sonaron obedientes una serie de disparos desde tanques cercanos. Se lanzaron poderosas andanadas que explotaron en llamas y dejaron profundas abolladuras en el suelo. El director Lee notó que, después de palabras pretenciosas sobre la cooperación, los militares de repente decidieron simplemente mostrar sus armas. Pero también vale la pena señalar que el gobierno tomó en serio esta información de inteligencia, y las piezas de artillería destinadas a proporcionar cobertura debilitaron significativamente a los monstruos, aumentando las posibilidades de una misión exitosa y reduciendo los posibles riesgos. Song estaba indignado porque no le correspondía hablar sobre los riesgos, teniendo 8 monstruos de rango comandante con él, siempre que en la mayoría de las organizaciones no haya más de 3. El director Lee simplemente se rió con superioridad y respondió en voz alta que la mayoría de la gente esconde sus cartas de triunfo y que su empresa es demasiado honesta para tal farsa. De repente se escuchó un sonido ensordecedor de origen desconocido que provocó el pánico en todos los integrantes del operativo militar. Uno de los entrenadores notó que las mantis diabólicas se comportaban de manera extraña, como si tuvieran miedo de algo.
Un momento después, algo aterrador apareció detrás de las copas de los árboles. Era un monstruo parecido a un simio, envuelto en llamas, tan alto como un edificio de varios pisos, con una mirada ardiente. El director Lee exclamó en estado de shock al reconocer al monstruo. Era Halo, un monstruo de nivel Lord. Este mismo monstruo era el guardián del oscuro y agradable bosque en el que se encontraban todos ahora. El gigantesco monstruo comenzó a hacer estragos, asustando a todas las personas reunidas con su rugido, causándoles pánico. El comandante en jefe intentó hacerles entrar en razón y obligarlos a seguir órdenes en lugar de causar pánico, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Y de repente, en el pico de la desesperanza, apareció otro monstruo en el cielo. Era un águila orgullosa, brillando con una luz dorada, del mismo tamaño que el enemigo. Infundía esperanza en el alma de las personas que la reconocían. El águila rechazó dignamente al gobernante del bosque y consumió por completo su fuego. El enemigo derrotado se alejó, dando paz a la gente de abajo salvada por el águila. Mientras los demás se recuperaban del shock de lo sucedido, el comandante militar enfatizó la necesidad de completar la misión lo antes posible, porque en ese momento ya no podrían brindar apoyo militar. De repente se escuchó una voz al mando de la formación y anunciando la llegada de un destacamento militar de élite. El comandante en jefe inmediatamente se avergonzó y comenzó a decir que su destacamento lo habría logrado de todos modos. Pero el comandante del destacamento militar de élite que llegó objetó que la situación comenzaba a volverse más difícil e impredecible, desafiando todos los pronósticos, por lo que la unificación de las fuerzas del gobierno y las organizaciones era extremadamente necesaria. Algún tiempo después, volvieron a organizar el trabajo y las tropas se trasladaron a la Cueva de las Arañas. El escuadrón del Capitán Song avanzó con éxito gracias a la fuerza de los monstruos de tipo fuego, matando a las arañas una por una a lo largo del camino. Pero una de las chicas objetó que esto no puede continuar y que están desperdiciando energía en vano, porque, a pesar de la eficacia, cada vez hay más arañas, y esto pronto las llevará al agotamiento. Al escuchar las palabras de la niña, el líder ordenó un cambio de formación, empujando a los animales defensivos a la primera fila y a los de apoyo al centro de la línea, dejando los flancos para los animales tipo atacante, y estos continuaron moviéndose con concentración. En combate cuerpo a cuerpo. Esta táctica hizo más eficiente el gasto de energía en condiciones reales de combate, y las arañas comenzaron a ser exterminadas una a una. Los entrenadores estaban encantados con la eficacia de sus nuevas tácticas. Al adentrarse más en la cueva, las niñas escucharon el sonido de muchos pasos. El sonido provenía de uno de los pasillos, lo que tal vez significaba que el lugar que necesitaban estaba cerca. La capitana Song, después de expresar esta suposición, dio la orden a su escuadrón de ir a la fuente del sonido. Al salir del pasadizo de piedra, vieron muy abajo la imagen de la batalla que se abría ante ellos. Se trataba de destacamentos de las empresas con las que colaboraban y de militares que libraban una batalla con el monstruo. De momento, concentraron todas sus fuerzas en atravesar a la reina araña, la cual tenía un ataque débil, a pesar de su tamaño, pues su tarea principal era la reproducción. El director Lee pidió confiar en él y ordenó a la última fila apuntar a los ojos del útero, y al resto continuar atacando las piernas, diciendo que de esta manera definitivamente ganarían y compartirían la recompensa de manera justa por los méritos de todos. Los soldados aceptaron su mando sin objeciones y comenzaron a seguir las tácticas asignadas. Además, todos los golpes fueron calculados con fuerza pura, porque la armadura frente a ellos era muy densa. Los subordinados del Capitán Song comenzaron a hablar sobre la necesidad de bajar y ayudar a los demás. De lo contrario, en el futuro, los militares podrían cancelar su contribución a la misión. La capitana Song estuvo de acuerdo en que no podía simplemente sentarse en la montaña y ver pelear a los tigres, pero tenía un mal presentimiento, como si algo estuviera mal con este monstruo. Los ataques conjuntos de los luchadores finalmente dieron resultados, y la protección alrededor de los ojos del útero de la araña se rompió. Era necesario continuar la lucha. Las mantis oscuras comenzaron a atacar directamente al monstruo, hiriéndolo en la cabeza con gran fuerza, y esto se convirtió en un error fatal. El monstruo herido enloqueció y rugió, provocando que el escuadrón cayera por el desgarrador sonido en ese mismo momento. Nadie recordaba quién dijo exactamente que la reina araña no tenía habilidades de ataque, pero era obvio que esta persona había calculado muy mal, exponiendo a todos los que estaban ahora en la cueva. Al enterarse de esto, el director Lee de repente vio algo extraño, una luz dorada que rodeaba al monstruo, que era el halo del gobernante, lo que provocó que el hombre entrara en pánico inexplicablemente.
El director inmediatamente saltó sobre una de las mantis y gritando que habían interrumpido el proceso de evolución de un monstruo en la cima del rango de comandante, ordenó a todos que escaparan de la cueva lo más rápido posible si querían seguir con vida. Los militares, que permanecieron afuera esperando que el escuadrón regresara de la misión, comenzaron a preocuparse de que el escuadrón no hubiera regresado durante más de 3 horas, pero se les asignaron 5 horas para la misión, por lo que era demasiado pronto para entrar en pánico. Pero uno de ellos de repente vio una sombra que se elevaba sobre el bosque y se alegró de que alguien hubiera regresado, lo que significa que la misión ya debería estar completada. Sin embargo, el comandante inmediatamente notó algo extraño en el hecho de que solo se acercaba un objeto. Instantáneamente, ordenó a sus subordinados que se prepararan para la batalla, preparándose para lo peor. El director Lee, montado en una mantis religiosa, comenzó a agitar la mano y a gritar que pertenecía para que no le dispararan. Tan pronto como la mantis aterrizó, el hombre inmediatamente cayó al suelo. Sus piernas no podían sostenerlo en absoluto. Y uno de los soldados corrió más cerca, preguntando qué pasó y dónde estaban todos los demás. El director de repente agarró al soldado por la corbata, indignado de que el gobierno enviara a sus equipos al matadero para luchar contra la reina araña en la cima del rango de comandante. Estaba furioso por la situación. El comandante se acercó a ellos y les pidió que se calmaran para poder explicar adecuadamente lo sucedido. El director soltó a regañadientes al soldado y, habiéndose calmado, le explicó que mientras exploraban la cueva, se encontraron con una reina araña y la atacaron, pero resultó estar en proceso de evolucionar al rango de señor, e incluso los mejores monstruos. Del equipo no pudo hacer frente a ello. El comandante se dirigió al grupo de personas que lo acompañaban, indignado porque su investigación gubernamental había dado información falsa acerca de que la araña reina no tenía poder de combate. Otra figura salió repentinamente del bosque. Este hombre resultó ser el jefe de un destacamento militar especial, que también fue alcanzado en la cueva. El comandante inmediatamente le preguntó sobre la situación, dónde estaba la araña reina y si la perseguían, a lo que el hombre respondió que las arañas habían perseguido al resto de las que habían escapado, quienes se dispersaron en diferentes direcciones y desaparecieron en el bosque. Después de eso, todos se dividieron en grupos, discutieron lo sucedido y decidieron qué hacer a continuación. El comandante dijo que si hubiera sabido la situación real, habría enviado más personas y artillería. Si hubiera sido posible capturar a la reina araña y entrenarla adecuadamente en la zona militar, se habría fortalecido significativamente el distrito militar, pero ahora era completamente inútil. Eso es lo que preocupaba al comandante, a diferencia del director, que estaba preocupado por el gente caída. Pero ahora el comandante no vio ningún problema en la existencia de la reina araña en el bosque, considerándola la única basura, pues, así como 2 tigres no pueden llevarse bien en la misma montaña, el gobernante del bosque oscuro no le permitirá hacerlo. Vivir. Mientras tanto, Peng observó el resultado del entrenamiento de Daci, quien destrozó otro obstáculo, sorprendiendo a otros estudiantes y a sus mascotas con sus habilidades. Al ver resultados tan fantásticos, los estudiantes de secundaria que no entendían la esencia del coaching simplemente gritaron a sus alumnos, diciéndoles que siguieran el ejemplo del genial Cienpiés. En la cabeza de Pan, satisfecho con el trabajo que había realizado, estaba la historia del director Lee, quien, en una misión gubernamental, se encontró con un monstruo en la cima del rango de comandante y un rango de señor, lo cual era bastante peligroso. También pensó que el cuerpo de un monstruo de clase general no tiene valor, mientras que una clase épica sería suficiente para comprar buenos materiales, por lo que debería fortalecer a Bu y Daci al rango de señor lo más rápido posible para aumentar su poder en la naturaleza. Promocionar monstruos aumentará la reputación de Peng como entrenador, en cuyo caso vale la pena ir a la ciudad de Yanjing para obtener una licencia de entrenador de monstruos avanzado y ampliar sus capacidades. Bu ya ha alcanzado el 14º nivel, pero, desafortunadamente, todavía no es posible comprar agujas de cedro yin en ningún lugar, y los suministros en casa están agotados, y ahora Bu se sienta cerca del refrigerador todo el tiempo y lo mira con tristeza. Daci también progresó mucho, alcanzando el 13º nivel. Pan se distrajo de sus pensamientos cuando Taiying se acercó. Ella le trajo a Pan notas que había tomado durante el entrenamiento y desarrollo de su mascota Lianxi. Peng decidió que, dado que estaban formando equipo, debería descubrir más sobre las habilidades protectoras de la bestia de la niña, y sus notas le ayudarían a desarrollar las tácticas ideales para el desarrollo y el combate, así como a aprender sobre su personaje. Después de ver algunos comentarios divertidos entre las notas,
Pan se rió un poco, pero se dio cuenta de que Taiying hablaba extremadamente en serio. Desde los altavoces situados alrededor del campo de entrenamiento se escuchó una voz, anunciando la necesidad de reunirse frente al podio y la cancelación de los entrenamientos libres. El formador que los recibió anunció que la primera etapa del entrenamiento había terminado, y antes del inicio de la siguiente etapa se anunciarían algunas conclusiones. Y el entrenador comenzó a llamar sin piedad los nombres de los alumnos uno tras otro, diciendo que cada uno de ellos estaba descalificado, a pesar de los gritos descontentos y exclamaciones de los alumnos. El entrenador explicó claramente que durante la capacitación, cada inspector estuvo todo este tiempo monitoreando a los estudiantes, y se notaron los éxitos de cada uno de ellos, así como sus ausencias. Se hizo una mención especial a un chico que estaba hablando por teléfono en lugar de hacer ejercicio, y a una chica que se quedó dormida durante una de las clases, lo cual era simplemente incomprensible. El entrenador concluyó que estos estudiantes regresarían a sus clases anteriores a partir de mañana, porque si eran tan vagos incluso en el entrenamiento básico, entonces no tenía sentido continuar su entrenamiento como entrenador de combate. Los estudiantes restantes pasan a la siguiente etapa de entrenamiento, el combate real, durante el cual un estado de distracción puede provocar accidentes y en una batalla real, a muerte. Los estudiantes quedaron impactados por sus palabras. No todos entendían cómo era exactamente el entrenamiento de combate real, y no todos los presentes confiaban en sus habilidades. Sin embargo, también hubo quienes resultaron ser extremadamente seguros de sí mismos en sus habilidades. Primero comenzaron a lucir a sus mascotas, exageraron sus méritos y luego descubrieron entre ellos quién es mejor y por qué. El entrenador, por su parte, dijo que serían 5 personas en cada grupo y que un instructor se encargaría de cada grupo, así que debemos unirnos. Los dos mayores polemistas inmediatamente declararon que estarían en el equipo de Gao Peng y comenzaron a ahuyentar a los otros estudiantes, poniendo a Peng y Taiying en una posición incómoda. Y solo después, cuando los estudiantes comenzaron a dispersarse en otros equipos, 2 chicos se dignaron decirle a Pan que hacía tiempo que querían formar equipo con él, lo que lo hizo reír nerviosamente. El instructor jefe, el que hacía todas las declaraciones importantes y controlaba el proceso de entrenamiento en general, se acercó a su equipo. Se presentó formalmente, diciendo que se llamaba Shang Byron y que estaría a cargo del entrenamiento práctico de su grupo, con una sonrisa amistosa y acogedora, pero se sentía que no era tan simple como parecía. A la mañana siguiente, Bo continuó mirando el refrigerador con una mirada triste. Abrió y cerró el cajón una y otra vez, aparentemente esperando que las agujas de cedro yin aparecieran mágicamente allí de alguna manera. Pan le dijo que así no funciona y comenzó a observar a Bu, porque era muy lindo y estúpido en su comportamiento. El chico solo pudo salir de este espectáculo mediante una llamada telefónica. Era de la Asociación de Cazadores. La información proporcionada por el empleado fue muy satisfactoria, porque el pedido de Peng, agujas de cedro yin, finalmente fue entregado, solo necesitaba recoger el paquete del mensajero. Peng inmediatamente se puso los zapatos y salió de casa, apresurándose a conseguir el pedido tan esperado que hacía mucho tiempo que no estaba en el mercado, razón por la cual Peng incluso pensó en cambiar la estrategia de evolución de Bu. Al salir de casa, el chico se encontró inmediatamente con un robot mensajero que entregó el pedido. Mientras tanto, fueron observados por varias figuras desde un rincón oscuro, discutiendo la compra bastante costosa de pan. Se trataba de 3 hombres que seguían al robot desde la propia asociación. Sus intenciones al respecto no eran del todo puras, como lo demuestran las sonrisas malvadas en sus rostros. Uno de ellos se puso nervioso y preguntó qué pasaría si alguien se enterara de su fechoría, pero el otro hombre inmediatamente lo rechazó, diciendo que solo los más fuertes sobreviven en este mundo, y lo golpeó en la cabeza para desahogar su irritación. Los 3 se propusieron llevar a cabo el plan a altas horas de la noche, se escabulleron por la calle, discutiendo si un hombre rico podría vivir en una zona tan miserable como en la que ahora se encuentran. Su proclamado jefe dijo que esto les beneficiaría, sugiriendo que el tipo se había enriquecido recientemente, ya que anteriormente había vivido aquí y no tenía muchos ingresos. Ya en la entrada, habiendo llegado a la puerta deseada, comenzaron con gran prisa a intentar forzar silenciosamente la cerradura para poder entrar al apartamento. No estaban lo suficientemente silenciosos y la puerta de enfrente se abrió de repente, iluminando el pasillo con luz. Quien salió de su departamento fue Tang Tang. La mujer bostezó dulcemente y preguntó a los hombres qué estaban haciendo aquí en medio de la noche. Comenzaron a disculparse mucho por el ruido y a poner excusas torpes de que la luz de la entrada no funcionaba
y por tanto no podían abrir el apartamento. Tang Tang volvió a bostezar y tras aceptar tales explicaciones, se preparó para regresar a su habitación. De repente la puerta que se cerraba fue detenida por la mano de alguien. Fue el líder de la pandilla quien pidió que les dejaran beber agua, con el pretexto de que tenía la garganta seca. Tang Tang respondió con confianza a su solicitud e invitó a los hombres a su casa. Se miraron con repugnancia, riendo entre dientes. Pensamientos oscuros nublaron sus mentes. Ellos agradecieron y comenzaron a congraciarse, preguntando cómo podían responder a la amabilidad de la mujer. Tan pronto como los tres entraron a la habitación, uno de los hombres cerró la puerta de golpe y giró la cerradura. Tang Tang preguntó por qué hizo esto después de notar las extrañas acciones del hombre. En respuesta, él se frotó las palmas de las manos con asco y le dijo que no querría molestar a los vecinos a esa hora tan tardía. Lo que no esperaba fueron las palabras de la mujer de que sus preocupaciones eran en vano, porque las paredes estaban cubiertas con un material especial de insonorización y ni siquiera un juego de balón prisionero molestaría a los vecinos. Lo siguiente que vieron los hombres los horrorizó y los hizo temblar de miedo. Detrás de la mujer, desde el techo, un monstruo parecido a un lagarto de apariencia inusual, con un cuerpo translúcido de color azul claro, comenzó a mirarlos, y un aura aterradora de ira comenzó a emanar de la mujer. Los tres quedaron muy asustados por este cambio, sintiéndose atrapados. Entonces el líder de la pandilla sacó un cuchillo escondido y saltó sobre la mujer, con la intención de derrotarla más rápido de lo que ella comenzó a hacer algo. Estaba muy enojado y asustado al mismo tiempo. Pero para su sorpresa, el cuchillo simplemente se le escapó de las manos cuando Tang Tang paró el golpe. Además, el brazo del hombre sentía un gran dolor y estaba agachado en el suelo mientras el dominante Tang se alzaba sobre él, mirándolo como si no fuera una nulidad. Al ver esta imagen, los otros dos también decidieron actuar en venganza por el jefe, involucrando también al monstruo capturado, un pequeño puercoespín. La bestia saltó de las manos de su dueño con intención de atacar, pero fue agarrada por un monstruo mucho más grande que ella. La mascota de Tang Tang instantáneamente se tragó la amenaza, mirando hacia abajo a las asustadas nulidades. La mujer le dio unas palmaditas en la cabeza a su mascota, expresando su aprobación por las acciones del monstruo, pero se quejó de que nuevamente se estaba comiendo todo indiscriminadamente. Pero Tang Tang no esperaba que estos tres tuvieran otro monstruo y fue atacado por una serie de balas doradas. El hombre se mostró complacido con el ataque realizado por su mascota y se burló, creyendo que la arrogante mujer estaba fulminada. Pero imagina su sorpresa cuando vio que en lugar del camisón roto, se veía una piel lechosa perfectamente suave y sin ningún daño. El hombre exclamó asombrado al ver este espectáculo y se asustó, porque ahora Tan estaba realmente enojada. Su mirada gritaba que ahora no saldría vivo de aquí. Ahora los hombres eran plenamente conscientes de que no fueron ellos quienes la encerraron y la convirtieron en víctima. Por el contrario, Tan era el monstruo principal de este apartamento. Pan daba vueltas y vueltas en su habitación, escuchando ecos de gritos desgarradores y preguntándose quién no pudo dormir esa noche. Tan, harta de vengarse de esta pandilla, se distrajo con una llamada telefónica de su padre. Necesitaba gente ahora mismo, y la mujer con mucho gusto entregó a los hombres golpeados y atados bajo su responsabilidad. En el entrenamiento escolar de la mañana siguiente no fue fácil. Da Si estaba completamente exhausto cuando se enfrentó a un nuevo oponente. Peng también estaba desconcertado por el hecho de que después de muchos entrenamientos, Da Si no podía penetrar la armadura de alguien, y el resto de sus compañeros de equipo estaban aún más asombrados por lo que vieron, porque creían que Peng y su bestia podían hacer cualquier cosa. El monstruo tardígrado parecía tener una protección impenetrable. Además del resumen estándar de características, el sistema destacó por separado una ventana con las características del monstruo, lo que nunca antes había sucedido. Pan incluso pensó en convertir al tardígrado en su tercera mascota. Los tardígrados tenían una capacidad de supervivencia sorprendentemente alta, incluso podían sobrevivir en el espacio, cuando se exponían a la química de la radiación y a temperaturas de más de 200 grados o bajo cero. Su defensa también era bastante fuerte contra atributos anómalos. Sin embargo, incluso con todas las increíbles propiedades, no estaba claro cómo el tardígrado podría trabajar en el mismo equipo con Bu y Da Si. Peng preferiría encontrar un monstruo que pudiera volar o curar. Pan se distrajo de sus pensamientos por un fuerte sonido proveniente de la dirección del campo de entrenamiento. Lianzi, el rinoceronte blindado de Tallin, acababa de derrotar a su oponente y la niña la elogiaba activamente por su trabajo.
Peng notó que Lianzi se había vuelto mucho más audaz durante el entrenamiento que antes. Pan se distrajo de observar su exitoso entrenamiento por el sonido de su teléfono en el bolsillo de su pantalón. La persona que llamó resultó ser el director Lee y preguntó si Peng tenía un minuto libre hoy. El hombre dijo que le gustaría invitar a Peng a cenar con sus amigos y presentarles al chico. El director habló con mucha cortesía, dejando a Peng un poco desconcertado. El chico sugirió que esto se debía a un incidente reciente por el cual la empresa sufrió mucho. Peng entendió que el desarrollo de la empresa en ese momento dependía bastante de él, por lo que aceptó la propuesta del director y le pidió que lo recogiera después de la escuela. Ya por la noche, en la reunión, Peng se disculpó por el disturbio, ya que fue él quien pidió pasar a recogerlo, pero el director Lee aseguró que no tenía nada de malo y que en cualquier caso iba a recoger a su hija, que estudia con el chico, hoy después de la escuela. La niña, a su vez, se indignó porque el hombre vino a recogerla a la escuela solo por segunda vez este año, y la primera vez fue el primer día de clases, lo que indica que el director no es del todo honesto ahora. El director simplemente se rió torpemente y se volvió hacia Peng para pedirle que ayudara a Xiaoyu, su hija, con su bestia. Pan se volvió hacia la niña, examinó y evaluó a la bestia en sus brazos y lo encontró bastante interesante, porque los gatos familiares son muy raros. Por eso accedió, diciendo que estaba en el taller todos los fines de semana y que la niña podía venir. Llegaron a la casa del director, quien le pidió a su hija que se fuera, porque él y Pan necesitaban ir más lejos en sus asuntos, que la niña ya entendía perfectamente desde el principio. Después de irse, se despidió contenta hasta su próximo encuentro con Gao Peng, su compañero de clase. Pan no entendía por qué el director enviaba a su hija a casa si solo iban a ver a los amigos del hombre, y decidió aclarar quiénes eran. El director no respondió a su pregunta, solo dijo que Pan sabría cuando llegaran. Ya allí, Peng miró el lujoso paisaje cerca del restaurante, hecho en estilo sureño y similar a una villa reformada en las montañas, pensando que los amigos del director claramente no eran tan simples. Al entrar a la sala privada reservada previamente, el director presentó a Peng a los demás invitados. Song, la mujer que es la capitana de los cazadores de luciérnagas, le devolvió el saludo de manera amistosa. Pero el capitán Jiang Gu, del equipo de cazadores de estrellas celestiales, expresó inmediatamente su decepción, porque Lee describió al señor Gao como tan misterioso y genial, pero solo trajo a un colegial. A Pan no le gustó tal comentario en su dirección. Miró a los presentes y se dio cuenta de que aquí se habían reunido representantes de equipos de cazadores de monstruos, lo que no podía ser una coincidencia en absoluto. Todos miraban a Pan con desprecio y con evidente desconfianza, lo cual era terriblemente desagradable. El director intentó suavizar la situación ofreciendo a todos los presentes algo de comer, pero Jiang Gu fue extremadamente hostil. No le gustó la expresión de Gao Peng y preguntó si habían molestado al tipo. Song le dijo que Peng era solo un niño y que no debería tratar a los estudiantes así. Ese comportamiento debería ser vergonzoso para él. Lee intervino en su discusión diciendo que no le advirtió a Pan sobre con quién sería la reunión y que ni siquiera pensó en tal resultado. Jiang Gu se volvió hacia Peng y le dijo que había estado escuchando rumores sobre el señor Gao durante mucho tiempo, pero que no había podido concertar una reunión con él y conocerlo en persona. Los demás lo apoyaron, invitando a Pan a la mesa y queriendo aprovechar para pedirle consejo al joven mientras bebían, provocando con ello confusión en el chico. El director Lee se disculpó por cortesía y le entregó a Peng una copa de vino. Peng se sentía extremadamente incómodo. Era como un bien valioso con mucho más valor que la remuneración que recibía del director. Al chico no le gustó nada esta situación, pero tuvo que seguir las reglas marcadas por sus interlocutores. Después de un tiempo, Jiang Gu se volvió hacia Gao y afirmando que era una persona extremadamente sencilla y vulgar, llamó la atención sobre el hecho de que Peng era muy joven, pero se rumoreaba que tenía excelentes habilidades, por lo que me gustaría preguntarle algunas cosas. Preguntas. Después de todo, Jiang Gu ha alcanzado durante mucho tiempo un alto rango en este asunto, pero ya ha oído mucho sobre Peng, y algunos hablan de él como una verdadera leyenda. Peng respondió que, en este caso, no era él quien debía ser elogiado, sino el examinador Feng, y que si el hombre tenía alguna pregunta, sería mejor acudir a la empresa. El hombre calificó abiertamente su respuesta como grosera, y dijo que el amigo de su amigo también es su amigo, y que se necesitan amigos para la ayuda mutua, por lo que no es necesario involucrar a la empresa en esto. Los demás también coincidieron con sus argumentos, empezando a reprochar a Pan que se considerara superior a los demás y pidiendo descaradamente ayuda para sus problemas personales. Pan estaba extremadamente indignado por este comportamiento.
Esto fue el colmo antes de que se le acabara la paciencia. Ya estaba harto del desprecio de los demás por hoy. Se fue y les dijo a los respetados comandantes que era solo un estudiante de secundaria, un novato sin experiencia. El director Lee comenzó a disculparse por todo lo sucedido y dijo que personalmente llevaría a Peng a casa, pero se negó. Peng llamó un taxi con anticipación y no necesitó la ayuda del director para llegar a casa. Cuando Peng se fue, los demás expresaron su descontento y dijeron que Peng realmente no sabía nada y que era solo una broma. El director respondió diciendo que había sido muy amable con todos ellos, pero que hoy lo decepcionaron. Tan pronto como todos los invitados regresaron al local, Jiang Gu, que se había quedado con Lee en la calle, dijo que hoy solo le había devuelto un pequeño favor, provocando al chico a petición suya, asegurando que nadie se enteraría de él sobre lo que había sucedido. El director Lee se rió y dijo que no había necesidad de decir eso, porque solo eran amigos que se ayudaban mutuamente. Pero Jiang Gu no apreció sus palabras y respondió que hizo un favor mutuo y que ahora están empatados. Al salir, el hombre se preguntó por qué Gal Peng estaba ayudando tanto al director si él saltaba fuera de sus pantalones para agradar tanto a los demás. Como resultado, Pan llegó a casa cuando ya estaba bastante oscuro. Quitándose la camiseta, el chico encendió la televisión para distraerse un poco. Las noticias informaron fuertes efectos secundarios del suero de mejora del genoma. Después de su introducción en lo familiar, se registraron muchos casos de aparición de mutaciones malignas, como confirmación de lo cual aparece en la pantalla una imagen bastante desagradable de un monstruo lisiado. Debido a síntomas impredecibles, se recomendó abandonar el suero y también se planeó dejar de venderlo en todo el mundo. Mientras miraba las noticias, sonó el teléfono de Gao Peng. Era el director Lee nuevamente. De mala gana, Peng respondió a la llamada y preguntó si el director quería algo. El hombre se disculpó por arruinar la velada, justificando que debería haber avisado con quién sería la reunión, pero ni siquiera podía imaginar que los presentes se comportarían de forma tan maleducada. Pan optó por mentir diciendo que no estaba enojado por la situación actual, con la intención de poner fin a la conversación. Sin embargo, el director Lee continuó, diciéndole que no se preocupara, porque aquellos que perjudicaron a Gao Peng también perjudicaron al propio Lee. Pero Pan decidió no escuchar más sus desvaríos y simplemente cortó la llamada. Pan estaba muy enojado, porque esas personas no tenían la culpa de pensar que era ingenuo. Sin embargo, organizar un circo para hacerlo quedar como un idiota fue demasiado. Entonces, a Peng se le ocurrió la idea de que debería estar más atento y comenzar a desarrollar su fuerza y autoridad. Mientras tanto, los siguientes eventos continuaron apareciendo en las noticias. Han Ning, de 21 años, ganó el campeonato y recibió el título del primer rey perro de Yangchen. Este joven pudo desarrollar su bestia hasta el rango de comandante de clase ideal en 3 años, y fue apodado el mejor entre los jóvenes. Pero Peng decidió por sí mismo que esto no duraría mucho. Al día siguiente, Pan vino a su oficina con Bu y mezcló la composición final, dándole a la mascota una nueva porción del medicamento para la evolución. Mientras tanto, 3 chicas se dirigían hacia su estudio, una de las cuales era la hija del director. En el camino bromearon, discutieron sobre Pan y se burlaron unos de otros. Ya en el lugar, el secretario Xuan se reunió con ellas y les aclaró amablemente si las chicas tenían una reunión para 3 con Gao Peng. Las chicas inmediatamente comenzaron a aclarar en confusión si era necesario registrarse con anticipación y dijeron que no lo sabían, a lo que Xuan sugirió que aclararan ahora, cuando Peng generalmente estaría libre. Zhao Yu pensó en el hecho de que su padre había llamado previamente a Gao Peng genio, pero la desventaja es que con un alto nivel, el precio por sus servicios probablemente sea bastante alto, pero debido a esto, tal vez haya pocos clientes. Todos los pensamientos desaparecieron repentinamente cuando se escuchó un rugido ensordecedor desde el taller. Este sonido me puso la piel de gallina, dificultando los latidos de mi corazón y olvidándome de cómo respirar. Mientras tanto, Bu en el taller ya ha mostrado al mundo su nuevo look. El monstruo finalmente evolucionó hasta convertirse en un mono de hueso de grado épico, lo que hizo a Pan increíblemente feliz. Además, después de su ascenso, Bu adquirió inesperadamente una nueva y poderosa habilidad. El corazón de hilos ensangrentados aumentaba todas las características de Bu, y también podía controlar los latidos del corazón de otras personas. Pan estaba muy feliz por esto, porque gracias a esta habilidad, el poder de combate de Bu sería mucho mayor. Sin embargo, ahora había un problema de otro tipo. El tamaño de Bu se había vuelto demasiado grande y moverse por la calle con él sería mucho más difícil. Peng salió del taller y le pidió a Xuan que encontrara algo para cubrir a Bu para que fuera menos visible, pero ella estaba demasiado sorprendida de que en tan poco tiempo Peng pudiera aumentar el rango familiar a épico.
Saoyu, que notó al chico, lo saludó y lo llamó tío Gao, quien la reconoció como la hija del director Lee. Peng se dio cuenta de que el viejo zorro temía que Peng no hiciera contacto, por lo que estaba usando a su hija. Pero más que eso, Pan estaba interesado en el familiar de la amiga de la chica. Evidentemente, en las nuevas condiciones, las medusas confundieron el aire con el mar y se adaptaron, una solución muy interesante. Saoyu se volvió hacia el tío Gao y le pidió que examinara a su familiar. Pero el chico pidió que dejaran de llamarlo así. Era demasiado inusual, sobre todo teniendo en cuenta que tenían la misma edad. Además, Pan explicó de la manera habitual el algoritmo de trabajo, que primero hay que pagar por el servicio, que para su familiar, un gato de élite, debería costar 60 créditos. Decidió que no tenía sentido inclinarse hacia la chica, porque desconoce las maquinaciones de su padre. Por lo tanto, Peng dijo que por el bien del director Lee, el padre de Xiaoyu, él mismo pagaría los materiales, por lo que la niña le estaba inmensamente agradecida. Y luego, al no ver a la mascota, preguntó dónde estaba, a lo que la niña se confundió y comenzó a mirar a su alrededor aturdida, sin entender a dónde podría haber ido. Su amiga informó que el gato estaba escondido en un rincón, probablemente asustado por el mono de hueso, lo cual era cierto. Al darse cuenta de que el dueño lo estaba buscando, el gato inmediatamente corrió a sus brazos llorando, en busca de protección y consuelo. Saoyu felizmente lo consoló, diciéndole que no había nada de qué preocuparse. Pan, mientras tanto, le preguntó al dueño de la medusa dónde la había comprado. Nunca antes había visto algo parecido y empezó a interesarse. La niña explicó que en realidad, esta medusa es solo una mascota que usa como billetera, porque pueden enviar cualquier cosa al subespacio. Ella demostró las habilidades de la mascota entregándole un teléfono que desapareció instantáneamente. La niña también añadió que las medusas flotantes son una especialidad de la ciudad de Pengchen y recientemente se han vendido en grandes cantidades en la calle comercial Wugu. Lo que dijo interesó aún más a Pan. La bestia espacial parecía algo bastante útil. Por eso Peng acudió al lugar indicado por la niña en la primera oportunidad. De hecho, aquí se vendían medusas. Interesaban y deleitaban a los transeúntes con su apariencia, invitándolos a comprar. Pan inmediatamente le pidió al vendedor que le mostrara las medusas flotantes, a lo que éste inmediatamente le mostró una de las presentadas. Sin embargo, esto no es exactamente lo que Peng tenía en mente, y le explicó al vendedor que quería ver todas las medusas para poder elegir él mismo. Pan, a petición suya, fue conducido al almacén del acuario, donde se exhibían todas las medusas disponibles. La base de datos explicó amablemente que las medusas flotantes evolucionaron a partir de medusas marinas comunes y fueron modificadas por los efectos de la energía cósmica, asentándose y prosperando en su territorio. Sin embargo, al ser víctimas de animales depredadores, casi se extinguieron. Peng comentó que probablemente eran las especies de bestias dimensionales más patéticas, a lo que el vendedor respondió que realmente no tenían ninguna habilidad más que la levitación y el almacenamiento dimensional. Pan comenzó a mirar los monstruos disponibles y notó que no eran muy diferentes de las medusas comunes. Sin embargo, una medusa se destacó claramente, diferente a todas las demás. Extrañamente parecía hiperactivo. Pan dijo que quería comprar esta medusa en particular entre todas las demás. El vendedor destacó su selectividad, diciendo que se trataba de una rara especie mutada de medusa flotante. Un rey de medusa flotante de clase ideal con capacidad de velocidad, valorado en 100 créditos. Pan se dio cuenta de que lo que decía era una absoluta tontería y fijó un precio de 50 créditos. El vendedor aceptó inmediatamente y se hizo evidente que incluso este precio era bastante alto. Y aún así, Peng ganó porque vio las características reales. Esta medusa hiperactiva tenía 2 atributos y una clase avanzada. Peng ya había visto qué tipo de equipo de mascotas formaría. Mientras la medusa estaba atada para que no se fuera volando, parecía un globo, lo que Peng afirmó directamente, dándole el nombre apropiado de Chunba. Al llegar a casa, Peng inmediatamente le presentó al nuevo miembro de la familia a Daci, a lo que él mostró una reacción nada feliz. La mascota se escapó insatisfecha a otra habitación y cerró la puerta de golpe. Pan no entendió su reacción, pero supuso que estaba celoso. Sin embargo, esta no era la reacción que Pan esperaba y no le gustó. Peng inmediatamente jugó sus cartas de triunfo, conociendo muy bien a su familiar. Comenzó a hablar sobre insectos secos comprados especialmente y gusanos espada venenosos, tan amados por Daci, así como sobre materiales costosos para avanzar de nivel. Sucumbido a estas dulces palabras, Daci rápidamente salió de su escondite, salivando ante la descripción de sus delicias favoritas especialmente para él. Pero en lugar de los obsequios prometidos,
Da-si solo recibió una reprimenda por su feo comportamiento. Mientras los dos se besaban, Bu y Chunba interactuaban silenciosamente entre sí, pareciendo haber encontrado un lenguaje común entre ellos. Peng se vengó de Da-si por su desobediencia y disputas, y con una sensación de logro, regresó con Chunba. Pan tenía la intención de cerrar un contrato con la Medusa ahora mismo, porque si bien su nivel no era tan alto, sería fácil hacerlo, lo cual iba a aprovechar. Medusa parecía asustada por sus acciones, sin entender lo que el tipo iba a hacer. Mientras tanto, Peng examinó el espacio mental de Chunba, que era más pequeño que el de Da-si, pero al mismo tiempo más tímido e inquieto, y su mente todavía era demasiado inestable. Al final, Peng decidió por sí mismo que si firmaba un contrato ahora mismo, se sentiría como un secuestrador de un niño. Así que decidió dejarlo a un lado y por ahora comenzar a pasar más tiempo con Chunba para que comenzara a confiar a él. Peng pensó que la mejor solución para esto sería llevar a Chunba a la escuela mañana. Cuando se conocieron, Mu reaccionó de manera bastante extraña. Ella parecía desconcertada. Y no solo Mu, todos los demás estudiantes tampoco entendieron lo que había sucedido, creyendo que por alguna razón, Peng se puso un sombrero extremadamente feo en la cabeza. Sin embargo, el sombrero en realidad era Chunba, su nueva mascota, como lo demostró al recuperar una botella de agua del subespacio. Peng le explicó a Mu que se trataba de una medusa flotante, un animal con habilidades espaciales. La niña dijo que había oído hablar de ellos, pero rápidamente cambió el tema al próximo partido de entrenamiento y preguntó si Pan ya había visto al oponente de hoy. Peng compartió su opinión de que el escorpión púrpura realmente parece amenazador y parece que no será una pelea fácil. Mu preguntó si Peng pelearía primero hoy, como de costumbre. Desde un lado, hubo rumores de otros estudiantes de que parecía que los puntos por la primera victoria del día volverían a ser para Gao Peng hoy. Esta no era la primera vez que esto sucedía, por lo que Peng decidió que esta vez cedería ante los demás, lo cual declaró abiertamente frente a otros estudiantes. Muchos se asustaron, pero uno de los estudiantes se alegró por este giro de los acontecimientos y decidió aprovechar la oportunidad pidiendo hablar primero. Peng estaba cauteloso, porque este discípulo tenía un familiar dragón gallo, que era el único monstruo de clase avanzada aquí, sin contar a Da-si, que podía darle una pelea decente al escorpión púrpura. Peng quería aclarar si Da-si estaba preparado para observar cuidadosamente esta pelea, cuando notó que su familiar miraba en una dirección completamente diferente, babeando profusamente ante una posible presa. El chico inmediatamente devolvió a la mascota a la realidad, recordándole la importancia de observar al enemigo que se avecina. El instructor agitó una bandera roja, señalando el inicio de la pelea. El escorpión púrpura y el gallo dragón se reunieron de inmediato, captando la atención de todos y listos para comenzar a pelear en cualquier momento. El gallo dragón decidió atacar primero, elevándose hacia el cielo para atacar al enemigo desde arriba. Sin embargo, debido a un descuido, Todd fue agarrado por la garra del escorpión después de un ataque fallido. El instructor le dijo al dueño del gallo dragón que podía alegrarse de que el escorpión no tuviera veneno. De lo contrario, su familiar ya estaría muerto después de ser golpeado por la picadura. Además, el gallo dragón es lo suficientemente fuerte como para que el escorpión solo pueda perforar un músculo con su aguijón, y un golpe en los músculos pectorales no es tan fatal como para causar mucho daño. Después de esto, el gallo dragón picoteó a su oponente con una fuerza impresionante. Su maestro ya estaba regocijándose por la victoria, exultante después del aparentemente devastador ataque. Sin embargo, Pan vio mucho más y comprendió que ese no era el final de la batalla. Después del despiadado ataque del dragón gallo, el escorpión púrpura contraatacó con un duro golpe que resultó fatal. El movimiento sucio pero victorioso rompió por completo al dragón gallo, obligándolo a derramar una lágrima. Muchos estudiantes, incluso sin saberlo, sintieron su dolor, simpatizando con el monstruo. En este punto, el instructor decidió detener la pelea, porque el resultado futuro era obvio. El dragón gallo inmediatamente se escapó llorando, porque en esta batalla su orgullo fue pisoteado. El instructor preguntó si había más voluntarios para desafiar al escorpión morado. Además, el instructor notó en voz alta que antes el cien pies del trueno púrpura siempre había abierto la batalla, pero algunos estaban descontentos con esto, subestimando al enemigo. Ahora los estudiantes no tuvieron objeciones. Ellos mismos sugirieron que aquellos con calificaciones más altas deberían seguir adelante. El instructor se volvió hacia Peng y le pidió su opinión sobre este asunto. Peng no se negó y nuevamente asumió la primera batalla contra él y Da-si. Tan pronto como Da-si se metió en la jaula y adoptó una posición de lucha, la pelea comenzó. Mu le pidió a Pan su opinión sobre la próxima batalla, porque el escorpión púrpura había demostrado un poder abrumador,
con lo cual el chico estuvo mentalmente de acuerdo, al mismo tiempo que decidió que la debilidad del monstruo probablemente residía en su torpeza. Sin embargo, en ese momento, aunque estaba muy nervioso, Peng solo podía creer en Daci y su victoria. El primer ataque del escorpión fue fuerte y rápido. Sin embargo, Daci lo esquivó rápidamente, evitando lesiones graves. Mu comentó con aprobación sus acciones mientras Peng permanecía con rostro impasible. Habiendo fallado uno de los ataques, que no causó mucho daño, el ciempiés atacó con su cola de manera amplia, obligando al escorpión a volar hacia un lado. El siguiente golpe, bastante fuerte, volvió a golpear al escorpión violeta. Los compañeros de equipo de Peng vitorearon mientras veían a Daci tomar ventaja. Después de eso, Daci agarró al escorpión causándole graves heridas, y este ya no podía moverse. La pelea llegó a su fin, dejando la victoria para el ciempiés. Peng y Chumba aplaudieron, apoyando la victoria de Daci, muy orgullosos de él. Después de la batalla, Mu estaba encantada con la resistencia de Peng, porque según ella, ni siquiera levantó una ceja a pesar de que Daci estaba en tal peligro. Pan fingió que ese era el plan, pero en realidad estaba tan nervioso y preocupado por su mascota, que incluso empezó a sudar. Mientras tanto, el instructor llamó la atención de Peng y le pidió que calmara a Daci. El hombre se quejó de que no tenían muchos monstruos con los que entrenar, por lo que no podían dejar que el ciempiés se comiera al escorpión que había derrotado. Daci, mientras tanto, disfrutaba de su presa, arrancando metódicamente un trozo de carne del enemigo derrotado, empapado en un líquido verde brillante que le servía como algo parecido a sangre. Al ver esta vista, los discípulos comenzaron a susurrar nuevamente, preocupados de que Daci, a juzgar por su comportamiento salvaje, no estuviera completamente domesticado, lo que significa que todos los que están aquí podrían estar en gran peligro. Pero, siguiendo las instrucciones del instructor, Peng llamó a Daci a pesar de la extrema insatisfacción de este último. El ciempiés inmediatamente corrió hacia su dueño, pasando la multitud que se abrió frente a él por miedo. Peng sacó un pañuelo de su bolsillo e inmediatamente comenzó a limpiar a su mascota, junto con Chumba, quien lo ayudaba en este asunto, diciéndole que no debía comer nada y asustar a quienes lo rodeaban, especialmente porque los insectos secos son mucho más sabrosos y más nutritivos. También hubo gente insatisfecha con estas palabras y comenzaron a indignarse porque nadie los había asustado, y Peng era demasiado arrogante. Mu le aconsejó a Peng que no se preocupara por esto, diciendo que esta cosita simplemente tenía miedo del increíble poder de Daci. Pan, a su vez, notó que ahora todos estaban luchando contra monstruos en jaulas, bajo la protección de instructores y lobos lunares plateados. Se dirigió a los estudiantes y les preguntó qué pasaría cuando se encontraran con monstruos en la naturaleza. El resto comenzó a resentirse activamente por su afirmación de que con tal pensamiento uno no debería convertirse en entrenador de combate si la vida es preciosa. La discusión que se estaba gestando fue interrumpida por el instructor con solo una palmada, diciendo que Pan tenía razón. También dijo que mientras todos están reunidos, es necesario transmitir información importante, porque aquí todos han completado el curso de formación básica y a partir de mañana pueden solicitar ser enviados a la base de formación. Una vez allí, todos recibirán formación durante la semana, para la que la escuela ha autorizado la licencia de estudios para los participantes. Muchos estaban encantados de que después de tanto entrenamiento, finalmente hubiera llegado el momento de las verdaderas batallas, mientras que otros estaban preocupados, considerándose no suficientemente preparados. Peng consideró que estar en una base de entrenamiento en territorio desconocido era una gran oportunidad. Algunas personas tenían dudas sobre el pago, porque no todo el mundo podía hacer una aportación inmediata de 5 créditos, sobre todo porque no se había dicho nada al respecto antes. El instructor respondió que en este caso se podría rechazar el viaje o ir a una base de entrenamiento de campo privada en la naturaleza. Incluso entonces, muchos coincidieron en que 5 créditos era un precio muy favorable, porque ir a una zona privada suele costar 20 créditos por semana, y eso es solo para la entrada. Y también se necesitan accesorios y equipos. También era posible firmar un contrato con la Alianza Militar para servir durante los próximos 8 años después de la escuela, en cuyo caso cubrirían todos los costos de entrenamiento. Así, gracias a la posibilidad de elegir el salario medio o firmar un contrato, el ejército adquirió su poder, lo cual fue bastante inteligente. El instructor también advirtió que al registrarse para participar, es obligatorio el seguro de decesos. Este fue el final del discurso del instructor, después del cual Peng y Mu pudieron chocar los puños, declarándose un equipo para más pruebas. Pronto, un sube pintado de camuflaje llevaba a todos los que aceptaban al área de la base de entrenamiento.
Todos hacían ruido durante el camino, discutiendo alegremente las cambiantes vistas fuera de la ventana. En algún momento, el auto chocó contra una roca, balanceándose violentamente y alarmando a los pasajeros. El conductor se volvió hacia ellos para disculparse por este error, pero su sonrisa dejó muy claro que lo hizo a propósito para mantener a todos callados. Peng suspiró, recordando que quería ir a ver a Tang Tang esta mañana, pero ella no respondió al golpe en la puerta y tampoco contestó el teléfono. Solo esperaba que estuviera bien. El chico también pensó que esto podría estar relacionado con un secreto que Tan aún no podía revelarle. El transporte volvió a temblar notablemente, provocando descontento entre otros. Todos empezaron a indignarse porque esto era demasiado. Pero el conductor puso como excusa que esta vez no lo hizo a propósito y además ya habían llegado. Ya en el lugar, todos se reunieron para explicar que el valle montañoso local es una base de entrenamiento. Por lo tanto, cada centímetro de este valle está protegido, y aquí solo están presentes monstruos de rango ordinario y de élite. A cada uno se le entregó un reloj de pulsera con un receptor GPS y un botón de llamada de emergencia. Y la tarea de los estudiantes era sobrevivir en este lugar durante una semana. Una vez que comience el entrenamiento en condiciones naturales, ya no será posible retirarse, porque esto equivaldría a una deserción. También se explicó que en el valle hay casas seguras, refugios hechos de acero especial, a través de los cuales solo pueden atravesar monstruos de un rango superior al del comandante, y que las casas tienen algunas provisiones de alimentos. Gracias a estas condiciones fue posible sobrevivir en el bosque durante estos 7 días. Después de este discurso, todos se dividieron en equipos y partieron, queriendo encontrar rápidamente refugio o demostrar que valían algo.